Ben, boas tardes, grazas pola puntualidade. Bueno, eu estou bastante emocionada, debo dicilo, xa yo dixen a ela, sei que estas cousas sempre molestan un pouco, pero para as persoas que vimos dos estudos ibéricos, de alguna maneira, por chamarlle de algún xeito, unha etiqueta que tamén en si mesma é discutida e discutible, pois Joe Lavanlle case un mito intelectual. Sé que iso non é un oxímoron, pero bueno, en fin. Joe é catedrática do Departamento de Lingua Española e Portuguesa na New York University e é especialista en literatura española do século XIX e do século XX, prestoulle especial atención á novela realista e nesa condición de boa coñecedora desa etapa da nosa cultura está hoxe aquí, pero na súa xa longa traxectoria científica e intelectual, Joe Lavanlle interesouse tamén polo cine, pola fotografía e a cultura visual, polos estudos de xénero, pola memoria da guerra e o franquismo. Creo que está a piques de saír un libro sobre unha especie de historia intelectual do franquismo, se non me equivoco. ¿Sí? No es exactamente eso, pero por ahí. Bueno, da guerra? Tampouco. No. Bueno, pues despois me explicarás. No lo he empezado a escribir, pero. Bueno, entonces non está tan anunciado, ou está anunciado, pero non vai tan pronto. E interesouse tamén polas teorías das emocións e dos afectos e a interpretación destes no contexto da cultura española. Sin máis, deixo a Joe Lavanlle coa súa intervención sobre un tema de novo tamén discutible e discutido sobre o que nos ilustrará a continuación. Grazas, Joe, polo esforzo de estar aquí e de acompañarnos estes días. Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida tan amable. Felicito a los organizadores de este congreso, que todo ha salido increíblemente bien. Yo estoy disfrutando mucho de esta semana. Además, he aprendido mucho. Entonces me pidieron hablar de feminismo y creo que no hay más remedio cuando hablamos del feminismo de Pardo Bazán que de hablar de las contradicciones. Pero las contradicciones de Emilia Pardo Bazán, quiero insistir, no me parecen un defecto, sino todo lo contrario. Lo interesante es siempre lo que no se deja encasillar. También hay que recordar que la obra de Pardo Bazán evoluciona. No se puede pedir a un escritor ser consecuente a lo largo de su carrera y menos a una escritora del siglo XIX, cuando las escritoras tuvieron que navegar un camino precario entre el respeto al decoro y la reivindicación del derecho de la mujer a ocupar un lugar en el espacio público. Pardo Bazán se destaca por ser una pionera de lo que hoy llamaríamos un feminismo de la igualdad. De eso ha hablado esta mañana Isabel Bourdieu. A diferencia del feminismo de la diferencia de Concepción Arenal, para quien la mujer se definía por su afán de cuidar de los demás. En sus escritos sobre la mujer, que se multiplicaron a partir de su ensayo La mujer española, publicada en la Fortnightly Review inglesa en 1889, Pardo Bazán siempre rechazó el papel relacional de la mujer, que la consideraba solo como un apéndice de su padre, marido o hijos, y no como un ser independiente. La contradicción principal que se ha comentado con respecto a Pardo Bazán es la que existe entre sus opiniones progresivas sobre la mujer y su conservadurismo político. Una contradicción que me parece solo aparente, porque ella percibió con gran lucidez que el liberalismo político fue responsable de consolidar la diferencia sexual a lo largo del siglo XIX. En este sentido, Pardo Bazán anticipó el análisis de Walter Laqueur en su libro Making Sex, de la insistencia de la medicina moderna que emerge con la Ilustración en la diferencia radical
entre la constitución fisiológica del hombre y de la mujer, definidos ambos por sus órganos reproductivos. Una diferencia que fue aprovechada para reconciliar la nueva doctrina liberal de los derechos universales con la continuada subordinación de la mujer. Como lo explica Lacan, si antes la mujer se consideraba como la versión subdesarrollada de un tipo humano singular, idéntica pero inferior, las nuevas ideas médicas la definieron como igual pero diferente, lo cual venía a ser lo mismo. Parl-Bazin hace una crítica importante de la medicina moderna, encarnada en el médico libre pensador Juncal, en sus novelas Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. En la segunda novela, Juncal ha abandonado sus ideas médicas modernas a favor del respeto a la naturaleza, para la cual la salud o falta de salud no distingue entre los sexos. En un ensayo de 1892, Una opinión sobre la mujer, publicado en su revista Nuevo Teatro Crítico, Parl-Bazin arremete contra el ginecólogo, el Marqués del Busto, por reducir a la mujer a sus órganos reproductivos, cito, como si fuera una gallina sumisa y ponedora, fin de cita. Hay que tomar en cuenta, como lo señala Isabel Bourdiel, que la derecha, en la juventud de Parl-Bazin, el carlismo, posteriormente la derecha, ofrecía más oportunidades de activismo a la mujer que el liberalismo, que la confinaba al ámbito doméstico. La contradicción que me parece más difícil de resolver es la que existe entre el feminismo de Parl-Bazin y su profesión de fe católica. En su monografía reciente, Denise Dupont ha tomado en serio su religiosidad hasta el punto de proponer, cito a Dupont, que las contribuciones de Parl-Bazin al feminismo y al pensamiento y sociedad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay que entenderlas en el contexto de su compromiso con el catolicismo, fin de cita. El análisis que hace Dupont de los escritos sobre el tema religioso de Parl-Bazin, su biografía de San Francisco de Asís del 82, sus libros de viaje Mi Romería 88 y Por la Europa Católica 1902, además de sus opiniones sobre Tolstoy, es convincente. Para Dupont, el inicio de la carrera literaria madura de Parl-Bazin se remonta no a su ensayo sobre el naturalismo, la cuestión palpitante del 83, sino a su estudio biográfico San Francisco de Asís, siglo XIII del año anterior. Dupont detecta en la obra de Parl-Bazin en general un franciscanismo que privilegia la base corporal y material de la fe y del culto. La importancia de lo sensorial en la obra de Parl-Bazin ha sido objeto de comentarios abundantes. Si Parl-Bazin admira este aspecto de la visión religiosa de San Francisco de Asís, por lo contrario, critica el misticismo de Tolstoy por rechazar el cuerpo y la materia. Para Dupont, la imaginación católica de Parl-Bazin consiste en, cito, una poética católica carnal, popular, litúrgica y social, fin de cita, que renuncia al yo, no para retirarse del mundo, el caso de Tolstoy, sino para hundirse en sus manifestaciones más humildes e incluso abyectas. Dupont dedica varias páginas a hablar de la dedicación de San Francisco a los leprosos y del momento en que Dios le pide besar a un leproso como un acto de amor. Los que habéis leído la novela La prueba de Parl-Bazin
la segunda parte de Una cristiana, de 1890, habréis reconocido el origen de la escena culminante, cuando la protagonista supera su repugnancia para besar en los labios a su marido leproso agonizante, como la expresión de un amor que es obra de su voluntad. Para Leopoldo Alas, cada vez más hostil a Pardo Bazán, esta escena final era sublime. Aunque Dupont no comenta la prueba, me parece interesante ver este final como un ejemplo del amor cristiano basado en lo corpóreo y lo material, que según Dupont es la base del cristianismo franciscano de Pardo Bazán. Confieso que para mí Una cristiana y La prueba son novelas fallidas por narrar el sacrificio heroico de Carmina Aldao a través de un narrador masculino de personalidad poco atractiva, fascinado por su caso. Susan Walter ha comentado la frecuencia en los cuentos de Pardo Bazán del uso de un narrador masculino para narrar la historia de una mujer cuya conducta podría parecer censurable, pero que el narrador termina por admirar. Para Walter, este uso de una voz masculina como marco narrativo confiere autoridad a lo narrado. Quiero dedicar el resto de esta charla al análisis de la última novela de Pardo Bazán, Dulce Dueño, de 1911, que termina con un acto de autosacrificio también extremo de parte de su protagonista femenina, pero tiene el mérito de ser la primera y única novela de Pardo Bazán narrada en primera persona por su protagonista femenina. Cuando decidí centrarme en esta novela para explorar la contradicción entre el feminismo de Pardo Bazán y su catolicismo, lo hice como un reto, pensando que una novela que termina de una manera tan horrible tenía que ser por lo menos interesante. Al leerla, confieso que por primera vez me pareció mucho más interesante de lo que esperaba, precisamente porque la narración en primera persona de parte de la protagonista nos ofrece una psicología femenina compleja vista desde dentro. Aunque Dulce Dueño es una novela poco leída hoy en día, ha atraído una atención crítica desproporcionada, precisamente porque choca con la imagen de la Pardo Bazán feminista que queremos cultivar. No es casual que los estudios críticos de la novela sean de autoría femenina. Marina Mayoral, Raquel Medina, Susan Kirkpatrick, Mary Ellen Bida, Ángeles Ezama Gil, Carmen Pereira Muro, Kathy Bacon, Luz Shannon Deutsch y últimamente Jennifer Smith en su libro de 2021. Todas las investigadoras reconocen que la novela narra el proceso de autodeterminación de la protagonista Lina, que después de conseguir la independencia económica, cuando hereda la fortuna de su tía, de quien resulta ser hija ilegítima, rechaza a sus varios pretendientes. Pero casi todas concluyen decepcionadas que el final de la novela es una claudicación de parte de Pardo Bazán. En este final, Lina se hace pisotear por una prostituta para destruir su belleza, renuncia a su fortuna y consiente a su confinamiento en un asilo de locos, donde finalmente encuentra el amor supremo que ha estado buscando en la unión mística con Jesucristo, su dulce dueño. Kathy Bacon intenta salvar la novela proponiendo que la voz narrativa en primera persona le da a Lina la posibilidad de ser autora de su historia, aunque ésta sea no una autobiografía, sino una autotanatografía, la historia de la muerte del yo.
Carmen Pereiro Muro se pregunta si la novela podría ser vista como un ejemplo de la écriture féminine propuesta por el feminismo francés. Pero el feminismo de la diferencia, exaltado por Irigaray, Cixous y Kristeva, no encaja con el feminismo de la igualdad pardo-baziano. Jennifer Smith justifica la representación en esta novela del misticismo como una vía de autorrealización femenina porque contradice la opinión médica de la época que equiparaba el misticismo con la histeria, una enfermedad vista como típicamente femenina que requería la supervisión médica masculina. Pero la novela termina con Lina confinada en un asilo de locos, sometida precisamente a la supervisión médica. Además, Lina no ha elegido este final. Su tío la ha hecho confinar en un asilo de locos para poder apoderarse de su fortuna. El problema principal suscitado por lo que Lou Shannon Deutsch llama el exasperante final de la novela es que la historia de Lina se presenta desde el principio como una versión moderna de la vida de Santa Catalina de Alejandría, filósofa y mártir cristiana, que murió de una manera espectacularmente cruel, despedazada por una rueda armada con cuchillos. Pardo Bazán profesó en varias ocasiones su devoción especial a esta santa y mártir por ser patrona de los filósofos y por el gusto estético representado, según la leyenda, por su palacio noble suntuoso y su vestimenta y joyas lujosas. Ángeles Lezama Gil reproduce una entrevista de 1911, la fecha de publicación de Dulce Dueño, con Carmen de Burgos, en que Pardo Bazán reconoce, cito, «Yo amo mucho la figura de Santa Catalina. En las torres la tengo esculpida en piedra con su después de su muerte, un asiento de sillería bordado por su madre con la efigie de Catalina de Alejandría sobre fondo de oro». Es difícil imaginar a Pardo Bazán bordando. La anécdota nos revela otra faceta de su personalidad compleja. El primer capítulo de Dulce Dueño, que sirve de prólogo narrado por un narrador omnisciente, antes de entrar en la novela como tal, narrada por la protagonista Lina, es una versión de la hagiografía de Santa Catalina de Alejandría, publicada por Pardo Bazán originalmente en blanco y negro en 1901 y reeditada póstumamente con sus otros cuadros religiosos en 1925. En la novela, la biografía de la santa toma la forma de un manuscrito redactado por el canónigo Carranza, quien lo lee en voz alta a petición de Lina, que acaba de descubrir que su nombre de pila verdadera es Catalina, el nombre de la presunta tía de la cual es hija ilegítima. Y además ha encontrado en la capilla de la mansión de su tía, ahora suya, una placa renacentista con la imagen de la santa pintada de esmalte y oro y con joyas incrustadas en su ropa. «Deseando estoy saber algo de mi patrona», Lina le dice a Carranza. Entonces el final sacrificial de la historia de Lina está preescrito, solo que la novela termina con la muerte del yo de Lina y no su muerte física, al entregarse al amor divino. Es importante recordar que el camino de perfección adoptado por Lina en la última parte de la novela, que la lleva a servir a una ciega indigente y a su nieta y a cuidar de la niña cuando contrae la viruela, elimina explícitamente la posibilidad de entrar en el convento cercano. El sacrificio del yo tiene que ser un acto independiente.
Además, la entrada en un convento podría ser leída por lectores católicos como un final feliz convencional, a diferencia de la abyección abrazada por Lina al aceptar su confinamiento en un asilo de locos. En este final vemos también un eco de la novela Nazarín de Galdós. Las dos novelas nos dejan con la duda sobre si su protagonista es un santo o un loco, una santa o una loca. Tal vez es igual, dice Lina en el último diálogo de la novela. Pardo Bazán habló sobre las mártires del primer cristianismo en dos ocasiones. En su discurso en el Congreso Pedagógico de 1892, publicado en su nuevo Teatro Crítico, y en su discurso de 1916 en la Residencia de Estudiantes, posterior a Dulcedueño. En ambas ocasiones recurrió al ejemplo de las mártires del primer cristianismo para desmentir la visión contemporánea de la mujer como un ser pasivo y sumiso. El discurso de 1892 repite el tópico decimonónico que Mónica Burguera identifica en textos españoles por primera vez alrededor de 1840, de que el cristianismo ha salvado a la mujer del despotismo oriental. Cito a Pardo Bazán: la grande obra progresiva del cristianismo fue emancipar la conciencia de la mujer, afirmar su personalidad y su libertad moral, de la cual se deriva necesariamente la libertad práctica. Fin de cita. Incluso Pardo Bazán añade, en el primer cristianismo la Iglesia, cito, enseñó a la mujer a afirmar su independencia espiritual, usque ad effusionem sanguinis, fin de cita. Con estas palabras, Pardo Bazán elogia el primer cristianismo por haber incitado a la mujer a desobedecer las normas vigentes, a afirmar su voluntad en el espacio público hasta la muerte si fuera necesario. En el discurso de 1916, Pardo Bazán declararía que el primer cristianismo alentó a las mujeres a ejercer el liderazgo y el misticismo les permitió un tipo único de autoafirmación. Entonces hay que tomar en serio las afirmaciones de Pardo Bazán de que el cristianismo no está reñido con la emancipación de la mujer, aunque estas citas hablan del primer cristianismo y no de la Iglesia de su tiempo, que ella reconoce haber traicionado este impulso igualitario originario. Pero queda el problema de cómo interpretar el exasperante final de Dulcedueño, en que Lina cede su voluntad a su dulce dueño Jesucristo. En que Lina cede su voluntad a su dulce dueño Jesucristo. Hágase en mí tu voluntad, son las últimas palabras de la novela. Desde el principio de la novela, Lina busca un dulce dueño ante el cual ceder su autonomía, lo cual para ella es la definición del amor, una definición difícil de reconciliar con el feminismo y con la insistencia de Pardo Bazán en otros textos en que la mujer debe ser considerada como un ser independiente. Lina despide a sus dos primeros pretendientes, el primero por hipócrita, al decir que quiere compartir con ella sus planes regeneracionistas, cuando realmente quiere su dinero. Además, tiene mal gusto. El segundo, cuando ella, después de dejarse seducir por sus encantos físicos, le sorprende saliendo de la habitación de su criada. El tercer pretendiente con el cual llega a entablar un noviazgo es un caso más complejo.
Él le promete una relación de amistad y cooperación asexual, parecida a la de John Stuart Mill con Harriet Taylor, que Parvati tanto admiraba, pero no puede ocultar su deseo sexual hacia ella y despierta en Lina deseos perversos que la llevan a provocar situaciones peligrosas para ver si él realmente es capaz de arriesgar su vida por ella, lo cual termina con la muerte de él. Aparte de la decepción de Lina al descubrir que él se niega a salvarla cuando su barco naufraga en el lago Le Mans en Ginebra, donde ella ha pagado al barquero para sacar el barco precisamente en un día de tormenta. Este episodio sugiere que de alguna manera oscura, Lina está buscando la anulación del yo a través de la muerte. El resto de la novela, su autodegradación pisoteada por una prostituta a petición suya, su renuncia a su fortuna, el sacrificio de su orgullo de clase al ponerse al servicio de una indigente y su nieta, y la inmersión en lo abyecto al aceptar su confinamiento en un asilo de locos, se puede explicar como un intento de expiar su culpa por haber provocado la muerte de su último pretendiente, además de la continuación de su búsqueda del amor perfecto. En ambos casos, lo que busca es la muerte del yo. El último paso que Lina tiene que dar antes de alcanzar la fusión con un dulce dueño divino es aprender a amar al prójimo, algo que consigue atendiendo a la niña enferma de viruela. Sin embargo, esto no le conduce a una vida dedicada a aliviar el sufrimiento ajeno, como fue el caso de San Francisco de Asís, sino a una vida interior, cortadas todas las relaciones con el mundo, en que se siente disolver en la unión mística con Jesucristo, descrita como un desposorio. Las palabras usadas para describir esta unión mística, calcadas de Santa Teresa, indican un placer en el dolor. Quiero tu dardo, tu cuchillo, hiéreme, hazme pedazos, que equipara el martirio, la rueda de Santa Catalina, hazme pedazos, con el goce supremo. Incluso el amor al prójimo se describe no como la solidaridad con los demás, sino como la interiorización del dolor ajeno como propio. ¿Qué pasa con este masoquismo? Aquí paso a la última parte de la ponencia. Este masoquismo es compatible con el feminismo. Los deseos perversos de Lina, suscitados por su relación con su tercer pretendiente, son para mí lo más interesante de la novela. La deuda de Dulce Dueño con el decadentismo, sobre todo el francés, que Parvati conocía bien, ha sido señalada en varios estudios. El motivo de atracción de la literatura decadente para Parvati fue su énfasis en los efectos sensoriales fuertes para producir una estética exquisita. El camino de perfección de Lina la obliga a renunciar a sus gustos exquisitos, pero Parvati, como autora de la novela, no los renuncia en ningún momento. Voy a saltar un poco la fascinación que ha sido señalada por Ezama Gil de Parvati con la figura de Salomé en la pintura y literatura francesa. Ezama Gil nos cuenta también que en su conferencia en la Residencia de Estudiantes de 1916, Parvati vinculó el decadentismo con el catolicismo. Los caracteres de esta literatura fueron el misticismo, el simbolismo, el satanismo, el sadismo y un largo etcétera. Y de estos caracteres nacieron tendencias sentimentales y
un catolicismo, no diré que tal cual lo aprobaría un obispo algo escrupuloso, pero catolicismo al fin, opuesto al racionalismo y mirando al materialismo con náusea y horror. Lo que entramos en Dulce y Dueño no es exactamente un rechazo del racionalismo que mira al materialismo con náusea y horror, sino más bien una fascinación con aquello que produce náusea y horror, descrito con una sensibilidad exquisita que lo convierte en algo trascendental y sublime. En la reseña de julio de 1892 de la novela Là-bas de Huysmans, Pardo Bazán rechazó la novela por atea, sacrílega, satánica y antipática. Sugiere que Dulce y Dueño puede haber sido un intento de parte de Pardo Bazán de escribir una novela decadente que fuera una contrapartida católica a lo que la haya repulsado en la obra de Huysmans. Sugiero que también puede haber sido un intento de escribir una novela decadente que corrigiera la tendencia misógina del decadentismo. De ahí la elección de una protagonista y narradora femenina. Podemos hablar de una novela decadente femenina entonces, pero novela decadente feminista. La respuesta depende de lo que entendemos por masoquismo. Para cerrar, quisiera hacer una lectura de la novela Dulce y Dueño a la luz del estudio conocido del masoquismo, lo frío y lo cruel de Gilles Deleuze. Deleuze propone que las tendencias masoquistas contienen un elemento místico. Cuanto mayor la renuncia, dolor, cuanto mayor las ganancias. Deleuze insiste que el masoquismo no es la inversión del sadismo, sino que obedece a un régimen emocional distinto. La característica principal del masoquismo es la espera, el aplazamiento del momento de placer. De ahí la frialdad del masoquista. En Dulce y Dueño, la soberbia de Lina hace de ella una mujer fría. Los deseos perversos que experimenta con respecto a su tercer pretendiente tienen por trasfondo los Alpes, donde ella busca las cumbres nevadas y los glaciares, especialmente los lugares con peligro de avalancha. Al rechazar a sus pretendientes y causar la muerte del último, Lina revela tendencias no sádicas, sino masoquistas. Lo que está rechazando es la posibilidad de encontrar el amor que, sin embargo, busca. Dulce y Dueño es la historia de una espera del placer constantemente diferido. La lectura que estoy haciendo de Dulce y Dueño es una deconstrucción a la luz del análisis del masoquismo de Deleuze, tengo más detalles que dejo para la publicación, como una perversión masculina. A diferencia de la asociación habitual del masoquismo con la mujer. El masoquismo masculino analizado por Deleuze es una perversión porque el hombre suele ocupar una posición de poder con respecto a la mujer. El masoquismo femenino no es perverso porque consiste en acatar las normas sociales convencionales según las cuales el rol natural, entre comillas, de la mujer es la sumisión al hombre. Si interpretamos el masoquismo de Lina en Dulce y Dueño como el masoquismo convencional femenino, entonces hay que admitir que la novela es una claudicación de parte de la Pardo Bazán feminista. Pero si leemos la trayectoria de Lina como una ilustración avant la lettre de la descripción deleuziana del masoquismo masculino, quizá podemos decir que su masoquismo perverso
Es lo que le permite trascender la sumisión femenina. En este caso, la novela podría ser leída como una novela feminista perversa. Bueno. Bueno, grazas a Joe polo esforzo que me consta que fixo por intentar respetar o tempo escaso asignado e como empezamos reivindicando o feminismo dende as contradiccións e rematamos con ese feminismo perverso, pois non sei se hai algunha pregunta efectivamente que queira desenvolver algún destes aspectos. Teño a impresión que a seguinte sesión, en fin, estas cuestións van volver, o sea que se cadra tamén podemos encadear preguntas ou intervencións agora coa seguinte sesión, pero non quero... Si, hai algunha cuestión concreta respecto á intervención de Joe, algún dato, algunha puntualización? Entón, continúa... Sí. Espera polo micro, espera, Chus. Me gustaría, si es posible, si puede ahondar un poquito en la relación o las referencias que hace Emilia Pardo Bazán a Santa Teresa de Jesús. Sí, ella ha escrito sobre Santa Teresa, no tengo en la cabeza en este momento exactamente lo que dice, pero sí la elogia mucho. Y además hay, no me acuerdo si es un discurso o... Así creo que es una de las cartas ficticias a Gómez de Avellaneda con respecto a su intento fallido de entrar en la Real Academia Española, donde imagina a Santa Teresa llamando a la puerta de la Real Academia Española y sale una figura masculina y dice, ¡qué horror! Una mujer en la academia. Pues es absolutamente delicioso. Pero sí elogia mucho a Santa Teresa, que además tuvo que luchar mucho, ¿no? Bueno, primero para evadir las pesquisas de la Inquisición, claro. Pero también todas esas protestas de modestia falsa que se habló en algún momento en La Coruña como estrategia para salir con la suya. Non sei se a profesora Lama ten algunha opinión ao respecto de hasta que punto a abordaxe que fai Pardo Bazán de Santa Teresa corrobora de alguma maneira esta idea dun catolicismo compatible co feminismo. Ou era unha pregunta bueno, non era unha pregunta porque me fixo pensar con esta teoría do cristianismo como do primeiro cristianismo como un elemento que permite a protesta da muller, non, fronte á sumisión do mundo oriental, e que Santa Teresa é unha figura que non só protesta ante a propia Iglesia e os usos dominantes na Igrexa nese momento, na súa época, senón que se atreve a fundar, a defender o seu discurso ante as autoridades inquisitoriais. E, ademais, creo que tamén hai un elemento aí con esta idea do sacrificio do eu ante en función dunha entrega a ese dono espiritual que é unha estrategia, quizáis, ou pode ser unha estrategia para liberarse dos donos terreais. Eu creo que no discurso de Santa Teresa se ve esa estrategia moi claramente, porque eso permite, en realidade, ese dulce dono é a súa voz interior, é o que a ela lle dá a gana de decir que quere facer. ¿No? Sí, lo que me interesa es esa nota perversa que es muy evidente y dulce dueño. Y bueno, he intentado hacer una lectura un poco provocativa, porque realmente es una novela muy difícil de interpretar, pero los deseos de Lina son absolutamente perversos. Se ve la influencia del decadentismo francés con una versión cristiana de mártires mezclada, pero es una novela curiosísima.
Sí, muchas gracias. Muy, muy sugerente la lectura. Bueno, pois entón, se vos parece, efectivamente, empalmamos estas consideracións coa seguinte mesa. Grazas. Gracias. Qué esfuerzo, bien. Gracias. Es moi sugerente el tema, la conexión con San Pablo, eso creo que es moi interesante. Falaches coa presi? Eu necesitaba unha silla. Lo voy a poner aquí atrás por si acaso lo necesito. ¿Cuánto? ¿Eh? Qué contenta estoy. ¿Cuánto es? Me alegro yo también mucho, no te creas. Sí, sí. Entonces, al final, ¿cuánto tiempo tenemos? Mira, vamos a ver, no, media hora sí. Yo voy a decir 20, pero te voy a avisar y 25. Te ayudo. Si as persoas que están na sala o consideran adecuado, poderíamos comezar con moito gusto para non retrasar a hora de remate desta sesión, que hoxe debe ser especialmente puntual por cuestións de intendencia do propio edificio. Esta é unha mesa na que as tres poñentes, as tres palestrantes, poderían, desde logo, as súas intervencións me consta que darían para moito máis dunha hora, pero fagolles o rogo de intentar axustarnos a unha media de 20-30 minutos para así poder facer o coloquio e non prescindir de algo que para nós é un broche bonito, un peche bonito, que é unha representación teatral feita en vídeo. Para non estenderme máis, agradezo a Marilar Aleixandre, a Mónica Bar e a Ana María Freire a súa disponibilidade para participar nesta mesa de expertas. Cada unha das súas intervencións ben poderían merecer unha palestra individual, pero facemos este esforzo de contención para quedarnos con ganas de seguirlas escoitando en sucesivas convocatorias e de poder ver os seus traballos publicados na tribuna, como así se nos comunicou. Comezo por presentar a Marilar Aleixandre. Ela sabe por que me río, non lo vou decir, sempre o contamos, é algo íntimo e personal que logo vos diremos individualizadamente, pero con que teño unha relación moi antigua. E, bueno, do seu currículum somente vou destacar que é multipremiada, é dicir, é unha autora que en case todos os ámbitos da escrita en que ela interviu, en algunha ocasión, foi recoñecida con premios como o Premio Esquío, como o Premio Álvaro Cunqueiro, como os Premios Xerais, como San Clemente, como Blanco Amor, como Merlín da Crítica. Ten unha trayectoria ampla, recoñecida, insisto, como unha das voces da narrativa galega contemporánea femenina, ademais, máis interesantes. E aquí está hoxe, ademais, con este traballo que nos ven ofrecer algo que tamén recolle na súa última publicación, feita en colaboración con María López Sández, co nome Movendo os marcos do patriarcado, o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán, que está neste momento en plena circulación, está sendo, me consta, obxecto de moitos faladoiros e tamén está sendo revisada en centros educativos. É un aporte divulgativo, aparte de riguroso,
que nos aproxima a figura que hoxe nos convoca aquí. Con moito gusto falaría moito máis tempo dela, pero creo que é ela quen ten que falar. Marilar, 20, 30, 25 vou avisar. Moitas gracias. Boa tarde, escoítase. Ben, moitas grazas ao Consello da Cultura Galega, a María Xosé Porteiro, por convocarnos aquí. Eu fui profesora de María Xosé no instituto, eso é o que se refería a ela, un segredo a voces. E eu, do único que sei un pouco de Pardo Bazán, que me dediquei estes anos, é do seu feminismo. E entón, o que vou falar é da violencia social baixo a cor de deber e a virtude, que está entre aspas, frase literal, de Emilia Pardo Bazán. Entón, o que intento analizar son as nocións dos dereitos e deberes das mulleres no pensamento de Emilia Pardo Bazán, que fundamentación teórica ten e as causas que ela atribúe ás desigualdades. E un pouco a pregunta é, son distintos os deberes naturais, entre aspas, de mulleres e homes? E isto, claro, está relacionado con se teñen mulleres e homes distinta natureza. E vou facer 100 anos de chimpo desde Pardo Bazán, porque en 2021 existe o mesmo consenso nas representacións sociais. E aquí falo de algo do que falou Isabel Burdiel esta mañá, ela debe o termo de emocións, pero, a ver, eu veño de educación, entón, digamos que é un concepto que se manexa ali, e que representacións sociais hai sobre a igualdade de deberes entre mulleres e homes, e si é o mesmo consenso que sobre a igualdade de dereitos. Entón, xa vou dicir o meu argumento, que se ven existe un acordo social e un consenso sobre a igualdade de dereitos nos países democráticos, non ocorre o mesmo sobre os deberes. Hai consenso en que mulleres e homes deben gozar dos mesmos dereitos en todos os ámbitos, pero 100 anos despois da morte de Emilia Pardo Bazán, onte na exposición do quiosco Alfonso fixen esta foto dun selo que aínda non teño, pero que di centenario, pois estamos 100 anos despois, pódese dicir que esta idea dos dereitos suscita un amplo consenso social, como decía, non en todos os países. Sabemos que hai lugares onde os prexuizos de orixe religiosa aliados coas estruturas do patriarcado negan ás mulleres os dereitos máis elementais. Non vou poñer exemplos, pero todos os temos na cabeza. A pregunta é: hai algunha asociación entre dereitos e deberes? Confeso que sobre isto preguntei a algunhas persoas de dereito e concretamente asesorei con Alba Nogueira, porque, a ver, parecíame que era así, non? Entón, pois, polo que ela me dixo e algunha texto que me pasou, históricamente no dereito consideranse prácticamente dúas caras da mesma moeda, porque é un dereito subxectivo de alguén, por exemplo, o dereito ao voto, o dereito á educación, conleva un deber doutra entidade, nestes dos casos das institucións que teñen que crear as condicións para que poidan ser exercidos. Despois podíamos entrar en se isto ocorre así ou non. E outro exemplo pode ser o título 1 da Constitución española, a última, non sei as de antes, que é dos dereitos e deberes fundamentais. Son dous exemplos. E un terceiro exemplo de outro carácter é a letra do himno internacional, que, como sabedes, pois é un himno socialista, comunista, tamén de algunhas organizacións anarquistas de 1871, e aquí hai un enunciado explícito. C'est languir en tutelle. L'égalité veut d'autres lois. Pas de droits sans devoir, dit-elle. Égaux, pas de devoir sans droit. A letra é de Eugène Potier, un revolucionario, un comunard da Comuna de París. Entón, vemos que, digamos que sobre isto, pois parece que están relacionados, non? Mais, claro, isto ocorre porque tamén, cando se pensa nos momentos do século XIX, na internacional menos, porque hai mulleres, pero na Revolución Francesa, e isto Emilia Pardo Bazán dio moi claramente, na Revolución Francesa son os dereitos do home,
os que están. Os dereitos do cidadán. E cando intenta o Lim de Gus decir, a ver, os dereitos da cidadá e da muller, pois, bueno, guillotina. Entón, claro, están unidos dereitos e deberes. Isto é un proxecto, unha xente da UNESCO, non? Que amor é trabajo no pago. Pois iso. Entón, aínda hoxe, nas representacións sociais atribúense ás mulleres máis deberes que os homes. Falou Joe Lavagny de Concepción Arenal, que comentaremos despois. Pero non falamos de leis, falamos das representacións en xeral de que é a muller e que é o que debe facer unha muller. É unha ideoloxía difusa e nin sempre explícita, pero precisamente por ser implícita, pois resulta máis difícil de mudar. Eu analicei cuestións destas ideas e representacións implícitas na aprendizaxe das ciencias sobre algunhas cuestións e vemos que son resistentes enormemente ao cambio, precisamente ao non estar enunciadas. Mas non son únicamente ideas sociais que podemos decir da sociedade, do patriarcado ou dos varóns. Son ideas e representacións compartidas por grande número de mulleres hoxe que toman sobre sí os deberes, considerando que lles corresponde cuidar dos fillos e das fillas, cuidar dunha persoa doente que hai na casa, cuidar do pai ou da nai cando está xa ancián. Entón, pois non se considera que poderían ou deberían ser compartidos polos varóns. E entón, pois eu creo que isto, en fin, hai estudos estadísticos sobre o tempo que dedican mulleres e homes aos cuidados, hai moito traballo sobre isto e, ademais, eu non sei, polo menos na miña experiencia, o sea, nas conversas e tal, con moitas mulleres que ademais poden ter ideas feministas, non se consideran a si mesmas feministas, pois, porén, sí que consideran que lles compete, que da súa responsabilidade facerse cargo dos cuidados. Por tanto, aí estamos no máis deberes. Que di Emilia Pardo Bazán? Este texto é da educación do home e da muller e, como vexo, que o ten Mónica Barcendón, que é a persoa que o traduciu ao galego encima da mesa, as persoas que estiveron no Congreso en Coruña, entregouse, e ademais está colgado na página web da Real Academia Galega en publicacións, porque nos parecía un texto que non era moi fácil de localizar, está sempre xunto con outros escritos, e é o texto de 1892, e xa Isabel Burdiel tamén referiuse esta mañá a que hai varios momentos en que ela fai ensaios de feminismo e este pois é probablemente o máis desenvolvido. E entón, a frase a que me vou referir, vamos, son algunhas páxinas, é esta, e cito na traducción de Mónica. Os sofistas que da forza derivan o dereito foron hábiles neste caso, fundando na submisión da muller todo un sistema de metafísica sexual. E aquí é onde ven a forza soa non consegue máis que submisión temporal e o asentimento perpetuo obtense dando a violencia e a servidume cor de deber e virtude e edificando sobre o acto brutal teorías que santifiquen os feitos consumados. A mí me parece que aquí, condensado, hai unha serie de ideas que é isto que un pouco comentaba antes. Hai moitas dos aspectos e dos enunciados do feminismo de Pardo Bazán que dicimos adiantouse, o que decimos hoxe. Isto non é que se adiante, é que este é un debate que aínda temos sin resolver. Entón, hai varias cousas interesantes aquí. Unha é que o que se fala aquí da violencia é violencia social. Violencia simbólica, porque precisamente se opón a forza física. A forza consegue a sumisión temporal. E que é o que consegue a sumisión a longo prazo? Pois cando se consegue que as mulleres cheguen a interiorizar que isto é un deber. E claro, isto é o que ela di, isto é unha forma de violencia.
cando se nos di sodes máis virtuosas. E outra idea é que a teoría ven a posteriori. O sea, a teoría edifícase a metafísica sexual despois para justificar, como pasa tantas veces. Ela esténdese, desenvolve isto falando, compara, os que leste os ensaios a velo, comparan a monarquía e os súbditos na monarquía coa situación da muller. É moi simpático isto porque ela era monárquica, mas non sei das contradiccións que sabe yo. E di que os grandes fenómenos de submisión e dominio na historia non son froitos de combinacións calculadas. Ela di, non é que penso que os homes fixeran como, en fin, unha conspiración, sino que hai un inconsciente impulso dictado polo interese colectivo. Esta é a frase dela. Por tanto, eu son un pouco afeccionada a facer esquemas, son de educación. Entón, desculpen, porque xa sei que en literatura me parece que non é moi... Pois, o demais deberes para as mulleres, as ideas delas son que a violencia é disfrazada, ou se dase ese cor de deber, que o obxectivo é obter unha sumisión perpetua. E, ademais, esta violencia é simbólica e social, non é a física, e que a teoría é edificada despois. Claro, na continuación, no parágrafo seguinte, e relaciona con outra grande idea dela, porque di que este sentimento, falando no caso da monarquía, que sustituía o destino propio, as cursivas son dela, do home e do cidadán, polo destino relativo do súbdito, non era senón filigrana de arquitectura sentimental labrada no aire polo instinto colectivo. É que gustame esta arquitectura sentimental porque remite o que hoxe en día falamos das emocións e da importancia das emocións. O instinto colectivo do varón bastou, pois, para elaborar o concepto relativo da muller e para dar a ese erro gigantesco a fortísima consistencia que ainda o sostén, facendo último pero formidable baluarte da desigualdade. E entón, outra frase que seguro que lerías moitas veces, que a sociedade moderna proclamou os dereitos do home, pero ten aínda sen recoñecer os da humanidade. De aí, pois, ela conclúe con esta frase que ela pretendía que fose conclusión do Congreso, que aspiro, señores, a que recoñezades que a muller ten destino propio e que son os primeiros deberes naturais, vou subliñar o de naturais, son para consigo mesma e non relativos ou dependentes da entidade moral de familia que no seu día poderá constituir ou non constituir. Isto que a nos parece así unha cosa como dita de paso trivial, e xa se comentou aquí tamén por parte de Bourdieu, é herético completamente en 1892, como é dicir que todas as mulleres conciben ideas, pero non todas conciben fillos. Esta conclusión, a primeira, ela era tan heterodoxa no seu momento que, segundo di Narciso de Gabriel, digo, a interpretación del do profesor de Historia da Educación da Universidade de Coruña, deberon convencer a Emilia Pardo Bazán de que isto non había forma de que se votase, e entonces foi sustituída por unha como adozada, na que se falaba que polo ben das mulleres e da especie, o sea, que estaba aí isto, que se comentou aquí antes, de que a muller si ten dereito a educación e para ser mellor nai, que de todos modos non foi aprobada. Pero quero dicir que esta conclusión que está no texto nin sequera chegou a ser votada. Isto, e xa sabedes que ali había moitos clausistas, e xente tal. Tampouco me vou a meter a analizar isto aquí, estará no artigo, pero sí que eu creo que hai moita xente que ten estudado isto, que os clausistas eran moi avanzados en algunhas cousas, pero nos aspectos dos nacionalismos eran bastante, en fin, non sei se decir españolistas ou que, pero quero dicir, non eran precisamente progresistas, sino no aspecto da muller, pois tampouco demasiado. En todo caso, isto non foi aprobado, non foi ni siquiera votado. Ben, tampouco me vou a estender nesto, isto está tomado do noso libro, Movendo os marcos do patriarcado, pero é un pouco, porque esta idea do destino propio da muller, eu creo que é o pau de palleiro das ideas feministas de Pardo Bazán, e entón como ela, o sea, digamos, para crear esta idea, pois contribúe
cunha serie de aspectos dos que únicamente, vamos, aquí estamos falando de mulleres e homes teñen iguais dereitos e deberes, por esa razón a educación das mulleres é un obxectivo en por sí, non un obxectivo relativo ao do varón, e vamos a falar un momento da cuestión de inferioridade e superioridade. Pero o que entón, a ver que pasa coa natureza de mulleres e homes. Isto, sabedes, xa se mencionou aquí, que ela ten unha influencia grande das ideas de John Stuart Mill, libros e traballos feitos en colaboración coa súa muller, Harriet Taylor Mill, que foi mencionada aquí antes, e hai, en fin, distintas persoas, este é un traballo que di este proceso por os que as mulleres son construídas como signos determinados polos imperativos interpretativos de masculinidade que autoriza, son identificados por Stuart Mill. Isto é recoñecido en día. Que di Stuart Mill sobre isto? É tamén modernísimo. Fixadevos que é de 1869. O libro é The Subjection of Women, que Emilia traduciu máis radicalmente como a escravitude da muller. O que agora é chamado a natureza das mulleres é unha cousa artificial, o resultado de represión forzada en algunhas direccións e da estimulación natural, antinatural noutras. É dicir, está dicindo o do xénero antes, pois case 100 anos antes de Simone de Beauvoir. En fin, estou exagerando un pouco, pero xa sabedes que somos novelistas. Nego que ninguén poida saber, isto tamén mencionouse aquí hoxe, poida coñecer a natureza dos dous sexos na medida en que só foron vistos na súa presente relación do un ao outro. Entón, el ven a dicir, non sabemos como é a natureza da muller. Eu, o natural, como teño unha formación de bióloga, porque son un bicho bastante híbrido, eu, no natural, que non creo prácticamente nada. Na xenética creo o sustiño. Entón, pois, dediquei moita parte da miña vida académica de educación a escribir sobre o determinismo biolóxico. Entón, claro, estas apelacións ao natural, que agora incluso aparecen na comida, non? A mí unha cosa me din isto natural, e eu digo, mira, non creo no natural, os deis un pouco desconcertados, pero, a ver, é que é tremendo que esta apelación siga funcionando. Pero, digamos que aquí xa Stuart Mill di que non, que a natureza, que non podemos apelar a ela. Claro, esta idea, acaba de falar Yolanda desto, non é a idea incluso das mulleres que nese momento defenden que as mulleres teñan os mesmos dereitos. Porque, por exemplo, Arenal, eu tiven que ler un montón de Arenal, porque, ademais dese libro, ocorresome facer a protagonista dunha novela, e entón lime moitos dos seus escritos, e ela sí que cree que as mulleres son moralmente superiores, e precisamente, como citou yo, di que as mulleres teñen que encargarse dos coidados. Entón, o pensamento feminista de Emilia, en ese sentido, é máis moderno que o de Arenal, porque ela di non son intelectualmente inferiores, pero tampouco os consideran moralmente diferentes. Non vou citar moito de Arenal, isto é da súa memoria o mesmo Congreso, por tanto, en 1892, onde di, non entraremos aquí en la cuestión de si tiene inferioridades, pero es evidente que tiene desventajas naturales. As cursivas son dela, non nas puxen eu. Desenvolve un pouco isto e entón acaba propoñendo, eu isto sí que confeso que non o entendín, pero acaba propoñendo dúas cousas. Por unha parte, que non teñen que estudar cousas como metafísica, as rapazas, que non ten que ser igual o currículo, que non teñen que estudar metafísica nin cálculo infinitesimal. Por qué? I don't know. Porque, ademais, resulta que Leibniz, o creador do cálculo infinitesimal, era firmemente partidario que as mulleres estudaran o mesmo que os homens. E despois Arenal propón profesiones fáciles, chama ela, e di reloxeira o telegrafista. Estiven buscando cando empezaron as mulleres a ser telegrafistas. En España hai unhas fotos moi simpáticas das primeiras e é bastantes anos despois, ou seja, que ni siquiera que por iso o podan aceptar. E Emilia neso é radical, 100%. O sea, todos os estudos, todas as profesións e coeducación, que xa tamén se mencionou aquí, non?
Por tanto, pois digo isto porque tamén durante este ano, entre cousas que se escribiron, eu li nalgún sitio que Arenal era máis feminista. En fin, a mí de máis ou de menos non me gusta, pareceme máis claro o que dixo yo, feminismo de igualdade e feminismo de diferenza, pero desde logo, como propostas radicais, son menos radicais e especificamente pensando que as mulleres son diferentes. Entón, creo que estou cerca de 20 minutos. Quédanche 5 minutos. Entón, vou acabando. Bueno, ás veces metemos tanto a directa. Estará máis longo na tribuna. Entón, a modo de conclusión, pois non máis deberes. Claro, a miña análise marcase está claro na perspectiva feminista segundo a cal as mulleres non teñen ou non deberían ter máis deberes que os homes, comparando coas representacións sociais, que xa digo aínda, na actualidade atribúen máis deberes ás mulleres, atribuídos polas propias mulleres. E como noutras ideas feministas, Emilia Pardo Bazán non só critica esta atribución, sino que identifica o modo en que se construe unha teoría para justificar a subxugación. Entón, claro, adiántase debates actuais e sinala que esas etiquetas de virtude e deber pretenden agochar a sumisión. A min cada vez que me din que as mulleres debemos ser máis generosas. Eu non sei se as mulleres que estáis aquí escoitades. A min teñemo dito, e non hai tanto tempo. Máis solidarias. Todo eso, alporízome muitísimo con esas cousas, pero é que aínda se di. Porén, repito que na nosa natureza nada está escrito e o destino, pois, escribimos nos. Eu creo que eso Emilia, pois, o tiña moi claro. E moitas grazas. Este é o libro que se refería na universidade. Grazas, Marilar. Falaches 20 minutos. Moitísimas grazas. Que barbaridade, que disciplina. Logo, espero que no coloquio podamos abordar moitos dos fíos que deixaches para volver a retomar. A continuación vai intervir Mónica Bar Cendón. Mónica ten unha traxectoria moi consolidada tanto en publicacións como en traduccións que demostran o seu interese e coñecemento sobre Emilia Pardo Bazán, feminista moi coñecida e querida en Galicia, desde logo en Vigo témola como unha referente e non podo deixar de dicilo porque, bueno, cando hai ocasión de lembrar a relación persoal porque non se vai facer, non? É moi extensa a súa bibliografía de artigos e estudos sobre Pardo Bazán en diferentes publicacións. Non me dá tempo a citalas todas, pero me vou quedar coa máis próxima e ao mesmo tempo unha das máis valiosas desde o meu punto de vista, que é a Festa da Palabra Silenciada, onde ela foi unha das súas creadoras, das súas artífices. Sin ela esta revista absolutamente única no mundo editorial, desde logo das letras, vou dicer así, iberoamericanas, creo, pola súa temprana aparición, pola súa coherencia de contidos e polo seu aporte á investigación e ao pensamento feminista con ollada extensa horizontal cara a todos os aspectos posibles de análise. Aí estivo sempre Mónica desde os principios, os primeiros tempos da revista. Creo que no 87 xa se lle dedicou un especial, non? A Pardo Bazán. No 87. No, pero ti estiveches despois e seguiches. Quero decir que esa revista da que ti fuches tamén unha das grandes artífices por ser algo propio de nós, témola digitalizada no Consello da Cultura e está a disposición de todas. Me parecía que hoxe era un bon momento, tenote aquí e co teu permiso para citala, non? Mónica vai nos falar de Malpocadas e Vingadoras na obra de Emilia Pardo Bazán. Por non ocupar máis tempo, non porque non poides estar falando dela 10 minutos máis, voulle pasar o micrófono. Si podes 20 minutos, estupendo, se non hasta 30, hasta 30 podes. Non me pegasme un codazo. Bueno, boa tarde. Imaginan que Pardo Bazán fora invitada a entrar na academia hai 130 anos. Outro galo nos cantaría. Bueno, sería o síntoma de que los llamados
prejuicios de educación, prejuicios políticos, en definitiva, la base de las dificultades subjetivas, intelectuales y emocionales que, atascando la corriente de juicio, la dejan estancarse y corromperse, sería el síntoma de que todos estes prexuizos foran superados. E Pardo Bazán, citando a Herbert Spencer. Tardaron 265 anos en admitir mulleres na Real Academia Española, con rosa excepción de Isidra de la Cierva, unha dama superdotada que no século XVIII, con 17 anos, deu o seu discurso de presentación e non apareceu máis pola Academia. 95 anos tardou a Real Academia Galega só en admitir escritoras. Lémbrome. Foi no coloquio en que Ana Freire presentaba o monográfico dos 150 anos do nacemento de Emilia Pardo Bazán. E cando eu recordaba esa eiva desde o público, eu era aínda máis fervorosa que nestes momentos, pois de súpeto desde o público tamén sai unha persoa, un entrañable Xosé Ramón Barreiro, e di, anunciando a boa nova, que Xoana Torres este mesmo sábado será proclamada académica, e estamos falando do ano 2001. Mais a estas alturas, coido, non sei, tedes vos, que distamos moito do aquelarre, con todo o cariño do mundo, que vaticinaba Valera, que tiña medo de que se convertisen nun aquelarre. A ver, ia dicilo, pero me parece que o presidente xa non está, pero digo, dádeme unha boa nova, non? Porque eu cada vez que falo parece que, bum, é como se saltara a lebre. Ben, felicito as institucións, as persoas que organizaron este centenario para ir solventando a débeda histórica para con Pardo Bazán, que falaban tamén esta mañá a Villares, e o Gallá volva a ser unha cita regulada no calendario, porque a vaga de prexuizos da que foi e aínda é obxecto a nosa intelectual é tan persistente como o seu legado, denostada por xente que querería tela borrado da nosa historia, por xente que nin a leo. Claro, é que, como diría Concepción Arenal, a ignorancia botada a súa sorte é che invencible. Esta idea é para meditar. Eu medito en voz alta con vostedes e como son escasas as posibilidades de comunicarme cun auditorio de tan amplos horizontes para estes debates e como non temos unha cacharrería, como no Ateneo, pois meditaba nestas prevencións sen comprendelas moi ben aínda. O seu pensamento é amplo, de indagación científica, non dun sentimento entre aspas, galeguista ao pé da letra. Pardo Bazán sospeitaba de todo o sentimental, dicía, nos dominios do sentimento dase por real o absurdo. É máis europeísta, máis iberista. Ela dicía da fronteira artificial do miño, non? É protagonista do pensamento de Feijóo, de Concepción Arenal e de tantos escritores que figuran na nómina da Revista de Galicia, da que tamén foi editora Ana María. Galicia está no cerne da súa obra. Por iso resultame absurdo empecinado o enfrontamento Rosalía de Castro-Pardo Bazán, que é un canon, é continuo, por elementos conxunturais, digo, fora de elementos literarios, o cal sería moi interesante. É que non hai espazo para dúas escritoras en Galicia, non hai espacio. Isto é un atavismo patriarcal. Se non hai espacio para máis dunha escritora nesta terra, que dirán os imbéciles escuros tamén do himno galego, de Pondal? Se non nos damos a valer nós, se non nos damos a valer nós mesmos ou mesmas. Estos son, claro, teño que roubarlle estos términos a un galeguista sin tacha, non? Isto é algo, é peor que un crime, é un erro fundamental e monumental. Entre tanto, Pardo Bazán era escolmada no xornal Coruña Moderna a propósito do seu admirado padre Feijóo. Dicía, cuando la raza en vez de cantar razona, produce el ejemplar Feijóo, en quien las cualidades galaicas saltan a los ojos. Después de leerlo despacio, lo definí como sagaz, mudo, tesonudo, que contesta una pregunta para darse tiempo a reflexionar, que ama la investigación por la investigación, que gusta de saber todo,
que refrena los vuelos de la imaginación y su credulidad supersticiosa con el buen sentido, y que lleva en su equilibrado temperamento las actitudes necesarias para imponer a una nación fogosa, pero razonadora y aguda, el cristianismo, la independencia y la cordura científica, la evocación. De fijo que fue la más alta figura intelectual entre el prosaísmo del siglo XVIII y persuade a que la raza gallega, educada, troquelada por la instrucción, adquiriendo confianza en el derecho, encariñada con la nacionalidad, desempeñaría el primer papel en la reconstrucción de España. Isto está dito por Pardo Bazán. E así é todo de iso me contaxear neste optimismo pardobazaniano, entre outras razóns por estar aquí. Moito obrigada, moitas grazas, María José, moitas grazas, Rosario, Consello da Cultura Galega, e moitas grazas por situarme entre estas dúas intelectuais tan importantes, estas tres intelectuais tan importantes e tan admiradas para min. Ana María, alá polo ano 2000, propúxome investigar a Pardo Bazán no Ateneo de Madrid. Interesoume moito o heteroxéneo grupo de intelectuais con que se relacionou Pardo Bazán. Confirmei o seu eclecticismo a todos os niveis, pero, sobre todo, descubrir a súa dimensión feminista no seu proceder, a súa coherencia. Podemos falar de revolucións sociais, do que falaba antes Marilar, pero o feminismo leva consigo unha implicación persoal. Como ningunha outra proposta filosófica no feminismo, a idea configura o modo de actuar. Unha praxe que Emilia Pardo Bazán non esqueceu un só momento no seu que facer. Instruir, abrir canles de acceso ás mulleres, facer dun discurso unha acción, proxectar o seu pensamento con demostracións públicas e políticas, tomar a voz e a palabra, como diría Porteiro, do que ela sabe moi ben. Emilia alerta que España no seu conxunto era un país atrasado a finais do século XIX e nos tempos que ela viviu. O presuposto, este é un dato que dá en la España de ayer e de hoy, no ano 1999. Instrucción pública do país era o mesmo, o presuposto de instrucción pública no país era o mesmo que o da cidade de París, ata un tercio menos que a da veciña Portugal. Como se tivese unha folla de rota, fracasadas as danzas da academia, puxo a pica no Ateneo de Madrid, onde acudía a crema da intelectualidade, a pesar de que non admitían mulleres. Ela mesma disertadora desde o ano 87 tiña prohibido o acceso á biblioteca do Ateneo. Non sin esforzo derribou ese marco patriarcal, que comentaba Marilar, entrou de cheo como socia con número 7.925, 9 de febreiro de 1895. E despois do segundo intento presidiu a sección de literatura. Tras dela entran outras mulleres, como a súa amiga Blanca de los Ríos, estou me referindo no Ateneo, etc. Ben pouco se ten escrito ata o momento do feminismo que impregna toda a obra de Emilia Pardo Bazán. Acertou Marilar en afondar neste pensamento, acertaron Teresa Kuhn, Nelly Clemensy, Yvonne Turing, en fin, etc., por falar das predecesoras. En Galiza, fora do ámbito académico, editado por un grupo de mulleres feministas, como ben contou María Xosé Porteiro, escritoras, profesoras universitarias, xornalistas, e dirixida por María Xosé Queizán, sai a Festa da Palabra Silenciada, que lle dedicou un monográfico que está aquí, no arquivo, no ano 1989, que isto no século XIX. Un monográfico que pasou desapercibido, como a propia revista, xa con ese nome que podes esperar, non? O feminismo de Pardo Bazán é visionario, se cita moitas cuestións máis adiante abordadas por Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, entroncando co feminismo radical da propia Simón, como tamén dixo Marilar, e da terceira, e diría máis, da terceira onda do feminismo contemporáneo. Podo escoitar proclamas como levan as feministas por bandeira na transición. A muller non nace, faise, o privado é político. Tamén fixeron unha fortísima oposición con unha secretaría que se quería formar da condición feminina, non? Que respaldaba, por exemplo, os labores domésticos, que preconizaba o afastamento da vida pública das mulleres,
coa que Pardo Bazán, obviamente, discreparía totalmente. Non recordo que incluíse Pardo Bazán autora da Vindicación dos Dereitos da Muller, non o recordo, non sei, na súa bibliografía, pero sí Juan Jacobo, obxeto das súas máis ferventes críticas. Para min é evidente que a educación completa e racional, totalmente humana da muller, non danará, ainda máis, fomentará a verdadeira virtude, pero admitindo que sucedese o contrario, aínda así habería que darlla, baixo pena de declarar preferible a cultura e a civilización ao estado de barbarie primitiva. Triste paradoxo dos retrógrados máis ou menos disfrazados como Juan Jacobo Rousseau. Rousseau sitúase moi lonxe tanto das feministas da diferencia como das proclamas Sitúase moi lonxe das feministas da diferencia como das proclamas naturalistas de Rousseau, reemplazándolo polo utilitarismo positivista de Stuart Mill. Que mal digo Stuart. Os discursos de diferenciación sexual e xenérica para Mill en dúas propostas bifúrcanse en dúas polas, en dúas propostas. O discurso de inferioridade psíquica, moral e física, segundo o cal se fai imprescindible a tutela masculina, e outro de superioridade, que falábamos antes, o que realza precisamente esas categorías, esa maravilla da feminidade, a virtude, a agudeza, a paciencia, a abnegación, que as fai elevarse por riba dos homes, inda que a realidade, na práctica, non funciona deste modo. Ser a raíña da casa pois non implica ningunha trascendencia, nin proveito persoal, nin político, que o saiba, non? Incluso nas propostas dos avanzados krausistas, como ben decía Marilar, reina esa deriva de excelencia femenina aplicadas á formación. Por exemplo, Rafael María de Labra propón a formación das mulleres solteiras. La mujer soltera es digna, respetable, sin duda, pero la esposa e madre es augusta. Di Pardo Bazán, inda que non é costume de boa estratega rexeitar aliados, eu desprendereime duns que considero funestos, os que encarecen a necesidade de educar intelectualmente a muller para que poida transmitir a ensinanza aos seus fillos. Rexeito esa alianza, porque, insisto, niso considero altamente depresivo para a muller, para a dignidade humana representada pola muller tanto como polo home, o concepto do destino relativo do que fala Marilar. Para Stuart Mill, este discurso da natureza constitúe un elemento teórico da opresión. Fronte a este pensamento negativo, las mujeres como miembros de la especie humana tienen un derecho inalienable á felicidade, e o desenvolvemento da individualidade é un dos elementos indispensables da felicidade humana, e para desenvolver esta individualidade é necesaria unha autonomía, e a autonomía exige la situación de igualdad e de libertad. Este é o proceso, non? Encontrar unha vocación e desenvolver unha carreira forma parte da emancipación, inda que da liberación das mulleres se beneficie o conxunto da sociedade. Ben, saltome isto, dicíamos que todas as mulleres conciben ideas, non todas conciben fillos, o ser humano non é unha árbore froiteira que se cultive pola colleita. Bueno, en definitiva, este argumento diferenciador de índole biolóxico supón un tremendo escollo para a emancipación da muller. O feminismo radical se preguntaría en que radica precisamente isto do natural aprendido, que tamén se me adiantou Marilar. Non hai argumento científico que avale. Ben, cando se lle dará esa educación que Kant chama práctica a educación da personalidade dun ser libre capaz de bastarse a sí mismo, cubrir o seu posto na sociedade e ao mesmo tempo ter para sí mesmo un valor que emana a íntima conciencia dos seus dereitos? Ben, en primeiro termo, da felicidade fala da felicidade propia, en segundo, da dos semellantes, realizándose hoxe a educación da muller con fin relativo e subordinado, cheo de razón, dixo Stendhal, que a educación da muller parece lixida adrede e feita de encargo para labrar súa desdita. Di Feneira, de Memorias dun solterón, la cosa que máis me interesa a mí es feita neira, e a usted, que se supón que era o seu pretendente, Mario Pareja, el solterón. Despois, e a usted, Mario Pareja. O sea, a mí, feita neira, e a usted, Mauro Pareja. Despois, lo que sigue. Pero antes, el número 1.
e di Mario, quedeme estupefacto, Mauro Pareja, quedeme estupefacto al oír salir de aquella boca virginal y formulada tan crudamente la teoría de la filaucía, y que yo, sin embargo, había erigido en norma de mi existencia, filaucía. O argumento empírico que invalida o bioloxicismo indica que as mulleres recibindo a educación adecuada por necesidade poden chegar a realizar traballos tan duros ou técnicos como a muller. Eu vin as mulleres da miña terra segando, cavando, cargando o carro, pisando toxos, xuntando esterco, traballando en obras públicas chapuzadas de auga ata as coxas, partindo pedra, sin que ninguén lles preguntase se estaban en cinta ou aleitando, particularidade que tanto preocupa aos que se aterrorizan ante a hipótese de que unha diputada levase no seu seo un animado xerme de humanidade. Eu vinnas facendo oficios de modos de cordel nas estacións, etc. Na obra de Pardo Bazán temos como protagonistas mulleres de múltiples oficios, camaronas, linotipistas, obreiras de fábricas, artistas, pianistas, mestras modistas, entre as profesionais. Pero o que faría esgazar o veo do templo e abrirse nos pénedos unha greta atroz sería que unha muller sentase nunha oficina a despachar expedientes, unha sala de sesións dun concello a deliberar. Pardo Bazán, como vamos de tempo? Vas pola mitade, hasta de cuarto. Ah, vale. Vou pola mitade? Bueno, vale, perfecto. Pardo Bazán delata a súa rabia, eu diría que visceral, contra a falsa ciencia ou a pseudociencia anegada de presuizos. E examina con paciencia o inimigo, desbanca-o coa mellor artillería, a razón. E esta falábamos tamén do que me vou saltar o discurso en contra do Marqués de Augusto, que ademais ten gracia que é un discurso de entrada na Real Academia de Medicina, non? Que di ela que ademais esos signos de autoridade masculina que concede a los animales o lo de que la mujer contiene y abarca modelos de todo lo psíquico de los animales, es que, bueno, o sea, cosa que no entiendo, trasciende a azufre de herejía gorda. Bien, dicen, no está el horno para pollos, ni yo para bromear de estas cuestiones, estaba ahí realmente dolida. Mauro Pareja di, si consultan ustedes relacionado con este discurso anterior, las 9/10 partes de los doctores hablan de estas cuestiones de matrimonio lo mismo que hablarían de plantar espárragos. La mujer le salió buena a don Benicio y, en efecto, ella ni se la pegaba a su esposo. Bien, compre valorar os muros derribados por Pardo Bazán, as súas circunstancias privadas permitironlle unha dedicación que non gozaron as súas antecesoras, George Sand, George Eliot, travestidas con nome masculino, as irmás Bronte, que son as primeiras novelistas con éxito, nun tempo en que escribir era considerado inmoral para as mulleres. Debían buscar a cesta da costura para guardar os escritos. Por suposto, non podían vivir da literatura. Cando Pardo Bazán falábamos das cifras, no ano 1904 gañou 12.000 pesetas. Claro que gal 2,5 millóns. Bueno, teño que buscar a fonte. Vale. Fernán Caballero, nunha carta a Hartzenbusch, explicita a súa convicción de que o exercicio das letras non corresponde ás mulleres. Soy autora, que es ser la cosa máis ridícula del mundo. La pluma, como la espada, se hizo para la fuerte mano del hombre. En outra carta que lle dirixe o 20 de decembro de 1866, dice, sabe que soy recolectora y sin pretensión alguna escritora. Apenas había tiempo libre, a poesía non precisaba dunha dedicación tan exclusiva. Narrar requería un cuarto propio e 500 libras ao ano, como decía Virginia Woolf. Non podía permitirse o luxo de vivir da literatura. Tal vez había algo que tamén a separara das súas predecesoras, e que Pardo Bazán escribe para ser lida, non desde o íntimo, escribe para o mundo público, non se agazapaba en nomes nin historias simbólicas. O naturalismo de non existir Zola, e vou dicir unha barbaridade, de non existir Zola, de non existir Claude Bernard, ela mesma o tería inventado. Tería inventado a novela experimental, es que non había outra. Pardo Bazán entendía que o espello da realidade instruía, non porque o seu fin fose didactismo, do que
me nega, sino a fantasía, que non a imaginación, quedaba fora do seu interese. Non se lle daba moi ben o conto infantil, non escribe contos, salvo algunha cousiña. O seu naturalismo, máis que un estilo, un enfoque creativo, é unha declaración de principios éticos. Non se pode viaxar polo mundo sin ver a miseria, sin injustizas, a dor, a podredume moral, viaxar cos ollos ben abertos como nos diarios, recollendo os sucedidos. As historias, os personaxes, os conflictos revelan unha intensa preocupación pola sociedade e pola muller na sociedade, comezando por ela mesma, unha muller que se separa no ano 1884 e que quere ser independente e gañarse a vida profesionalmente. Que viveza imprime ao personaxe de Feita Neira regondeándose casi obscenamente da súa primeira remuneración. Dinerito, dinerito del alma. Y al decirlo, cogió una de las monedas y con infantil movimiento la acercó a los labios. ¡Qué bien me sabes! ¡Qué embelesada estoy contigo! Te he ganado yo misma. Yo te he recibido de manos, no te he recibido de manos de ningún hombrón. No eres señal de mi esclavitud. Eres prenda de mi emancipación total y absoluta. Nesta declaración sobre a realidade apenas vemos personaxes como Minias Dumbría. Os seus personaxes deben crear estrategias de supervivencia fronte a un mundo hostil, como a protagonista del vestido de boda, que se inventa unha personal e se transforma nunha modista francesa, Palmira la Castagne, que dicía ela, era Palmira Castañar, non? Para venderlle trapos ás burguesas que acoden como touros mansos a procura do trapo. Podes imaginar a unha miña de Umbría, unha artista gañando cartos, pero non a unha señora dun pazo da Galicia profunda. Podes imaginar a unha burguesa, imposible, a non ser que se desclase, como Feita, referíndose aos prexuizos das súas irmás, que se olviden de ese rótulo que dice somos señoritas y que se coloquen en la única situación honrada que les permiten las circunstancias. Si quieren continuar dentro de la clase media, aunque en su esfera más humilde, entonces que trabajen como yo. Pero ellas dicen que es una vergüenza trabajar así. En casa, añadió riendo sardónicamente, la vergüenza soy yo, que me faltan 5 minutos. Vale, soy yo quien la traigo. Pues he estado bien resuelta si no encontrase lecciones a entrar de doncella en una casa en Madrid. Sería pueblo. Travestismo, en lo de siempre, é un conto rescatado, ¿no?, por González Herrán en el libro, en el vidrio roto. No me acuesto, ves, ahora se me puse nerviosa e ahora non vou a poder acabar. Ahora vou a tratar 15 minutos máis. No me acuesto sin saber, entre paréntesis, si Mariano, afeminado e culto tipógrafo, é home ou muller. La estratagema foi primitiva. Simulando tropezar y caerse, se asió Solero a la blusa de Mariano. Entonces, del bolsillo del pantalón, sacó la tipógrafa, un revólver chiquitito. Al que me toque lo aso. Hola, los de la igualdad, los fraternales de calzones, para vosotros farsantes, no soy yo persona, con el traje de mi sexo me ganaría el pan, que me lo sé ganar mejor que vosotros, y estáis cansado de saberlo. Mi padre era tipógrafo y me enseñó este oficio y no sé otro. Sí que hay otro, que no necesitaba aprendizaje y al que me arrojáis al no permitirme que me gane la vida honradamente. Evidentemente se fala da prostitución, ¿no? Las mujeres como instrumento para divertiros, para pegarles, para que os guisen. ¿Nos queréis como esclavas? Pues lo primero, puño, es ser hombre, le contesta el compañero de traballo, ¿no? Ben, como observadora activa da realidade, devoradora de xornais, Pardo Bazán entende moi ben e desenvolve este círculo demoníaco da incultura, dependencia, inseguridade, maltrato, fame, prostitución, morte. Isto é constante, non? Se te saes da norma, primeiro tetes que decorar. Se te decoras demais, castigo. Temos aquí las medias rojas. Que lle pega unha malleira, home, porque comprou unhas medias, non? Sabela dos pazos. Se non cumples co teu cometido e non fas a comida ahora, castigo, sin pasión.
Se alguén proba a seducirte, castigo. Malleiras, as malleiras son o prato do día, como sabemos nos artigos da ilustración artística, mullericidios que saen aquí tamén, non? É curioso, porque o maltrato non era considerado delito no século XIX. No Código Penal, no artículo 603, os maridos que maltraten as mulleres serán castigados a 15 días de arresto e represión como delito de faltas contra as persoas. Nos Estados Unidos, en 1819, castigábase os maridos maltratadores con azoutes. E ata ben pouco, aquí, eu recordo, cando había que justificar tres palizas, tres malleiras, para que fora considerado delito, o sea, reincidencia. O medo simbólico e real como arma de sometemento, e vemos contos como el revólver, el indulto. Yo iba temblando, presentimientos crueles me lavan. Reinaldo abrió el cajón del mueblecito incrustado donde guardaba el tabaco, el reloj, pañuelos, y me enseñó un revólver grande, una arma siniestra. Libre eres, como el aire libre, pero el día que yo note algo que me hiera en el alma, ese día, por mi madre te lo juro, sin quejas, sin escenas, sin la menor señal que te estoy disgustando. Ah, no. Me levanto de noche calladamente, cojo el arma, te la aplico a la sien y te despiertas en la eternidad. Ya estás avisada. Esa para a descripción obxectiva do proceso do maltrato, conto Piña que é impresionante. Contan que a Monita Piña, estaba en Meirás e xogaba coas fillas de Pardo Bazán. E como se aburría, trouxeronlle un macho. Los primeros días, en una lucha cuerpo a cuerpo, sería imposible profetizar quién iba a salir vencedor, si el macho o la hembra, Piña o Coco. La hembra ni siquiera intentó defenderse, agachó la cabeza y aceptó el yugo. No era el amor quien la doblegaba, pues nunca vimos que su dueño le prodigase sino manotadas, repelones y dentelladas sangrientas. Era únicamente el prestigio de la masculinidad, la tradición de obediencia absurda de la fémina, esclava desde los tiempos prehistóricos. Él quiso tomarla por felpudo y ella ofreció el espinazo. No hubo ni asomo de protesta. Bueno, ya para frivolizar un poco, es preciso una noticia de la vida contemporánea, es preciso variar un poco, que en la variedad está el gusto, y la variedad consiste en que empiecen a realizar el gesto las mujeres. A imitación de una señorita de Santander, que según leo en la prensa, disparó 2 tiros a un burlador. Bien, cierro con un cuento. ¿Me dejas? Un trocito. Un minuto. Vale. Quería falar das vengativas e etcétera, pero bueno, non podo. Vale. Es 2 minutos. En realidad, como te dicen que te quedaban 5, te quedaban 10. Bueno, de verdade, pois, Franca, nos vamos conociendo, vaya, por Dios. Bueno, pois entré en estrés e cando alguén entra en estrés é horrible. Para pechar, un capricho revanchista, porque é un capricho para botar un sorriso así, para rematar, feminista. Ponte mis pantalones, ahora mismo, hija mía. He querido que te pongas los pantalones en este momento señalado para que sepas, querida Clotilde, que en toda tu vida volverás a ponértelos, que los he de llevar yo, Dios mediante, a cada hora y cada día, todo el tiempo que dure nuestra unión, y ojalá sea muchos años. En santa paz, amén, ya lo sabes, puedes quitártelos. Confusa, avergonzada, ya con más ganas de llorar que de reír, Clotilde obedeció mejor lo que pudo. Obedecer es ley. Pero Abreu, a pesar de la higiene conyugal, tenía el plomo en el ala. Los restos y reliquias de su mal vivir pasados remanecieron en achaques crónicos. Su mujer le cuidaba con verdadera abnegación. Le cuidaba, eso lo sabemos todos, y se desvivía por él. Ponte mis enaguas, querido Nicolás. Ponte a prisa mis enaguas. Y la orden se repetía siempre, con voz de pájaro, y el hombre bajaba la cabeza atándose torpemente al talle las cintas de las faldas guarnecidas de encajes. Para que sepas que las llevas ya toda tu vida mientras yo sea tu enfermerita, ¿entiendes? Bueno, muchísimas gracias.
por explicar. Bueno, gracias. Moitas gracias por asustarte. Bueno, moitas gracias pola tua intervención, por suposto. Excelente e tamén por axudarnos a cumprir cos horarios. Estamos rigurosamente nos prazos marcados. Ana María Freire pecha esta mesa que non o dixen ao principio, pero se sabe, está no programa, trata sobre o pensamento social e feminista de Emilia Pardo Bazán. Que peche esta ronda de intervencións Ana María Freire non está feito dunha maneira, como vos diría eu, non é a mantenta, pois pecha ela, pero ela podería abrila, podería pechala, podería estar un día inteiro falando ela sola de Emilia Pardo Bazán, porque creo que todas as persoas que estamos aquí e que temos esa información sabemos que é a persoa que máis tempo dedicou, máis esforzo dedicou a iluminar a obra de Emilia Pardo Bazán desde o punto de vista da investigación académica, que poñer o seu nome en calquera buscador vinculado a Emilia Pardo Bazán nos remite a páxinas e páxinas e páxinas e páxinas infinitas, que abordou todos os aspectos posibles. Bueno, seguramente hai máis que aínda se poderán abordar, ela non lo dirá, do que fixo Emilia Pardo Bazán, do que significou e ao mesmo tempo aprender sobre a súa obra da man de Ana María Freire, do que ela mesma investigou e escribiu ou do que ela dirixiu en traballos de investigación, nos axuda tamén a entender o perfil humano dun personaxe que é en si mesmo justificador ou justificadora de falar dunha literatura que a teña como eixo central. Ela é catedrática de Literatura Española na Facultade de Filoloxía da UNED, dirixe o Departamento de Literatura Española e Teoría da Literatura, foi vicedecana e é un referente internacional no seu campo. É unha recoñecida estudiosa, como vos dixen, como lles dixen, da figura da obra de Emilio Pardo Bazán, e sigue involucrada na preparación dos eventos científicos, académicos e divulgativos con que se conmemora este ano o centenario. Non sería igual a conmemoración deste centenario, eu creo que sin os aportes que a nosa convidada ten feito e seguirá a facer. Non vou relatar as túas publicacións que están na documentación entregada e inmediatamente lle dou paso e agradezo moitísimo a súa presencia porque nos vai falar ademais do optimismo realista de Emilia Pardo Bazán perante a causa da muller. Ana María, cando queiras, sabes que tes media hora. Moitas gracias, María Xosé. Ainda que o meu galego non dé para moito máis, quero agradecer ao Consello, a Consellería da Cultura Galega, da Xunta, este acto, a invitación, a presenza de quenes están aquí. Paso xa a falar. Estou tentada de comenzar como comezou. Paso al castellano. Un doctorado honoris causa al que he asistido en mi propia universidad. Se concedían 2 doctorados honoris causa y cuando habló el primero de los nuevos doctores, comenzó diciendo: muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. Para terminar diré, y todo el mundo se quedó callado. Digo lo de para terminar porque siempre le dicen a uno que le quedan 20 minutos para terminar. Y como me han dicho que me limite a 20 minutos, bueno, a mí no me han dicho 20 minutos, pero he estado tentada de comenzar como aquel doctor honoris causa. Mi intervención haciendo un guiño a un título de doña Emilia, podría titularse también, en vez del título que he dado, Reflexiones críticas sobre el feminismo, desde el punto de vista de Emilia Pardo Bazán, porque he procurado que ella hable más que yo. Me he pasado la mañana suprimiendo citas y palabras suyas que espero que no hagan perder el sentido de lo que voy a contar. La lectura a lo largo de los años, no solo de su obra literaria, sino de su obra periodística, de sus conferencias,
de sus respuestas a las entrevistas que concedió, me han ido mostrando con sus propias palabras cómo entendía ella la causa de la mujer. Sus respuestas a las entrevistas que concedió, a las que he dedicado un trabajo, ayudan a completar... No sé si importa que me quite esto porque me está distrayendo muchísimo. Sus respuestas a las entrevistas que concedió, a las que he dedicado un trabajo, ayudan a completar la autobiografía que no quiso dejarnos Emilia Pardo Bazán, quizá porque no quiso y quizá porque no tuvo tiempo entre las múltiples actividades que tenía, ya que los apuntes autobiográficos de 1886 solo abarcan la primera mitad de su vida y le quedaba otra mitad, otra media vida en la que habló, y no poco, de sí misma y de sus opiniones. Y en toda biografía se tiene que tener en cuenta lo que escribe desde los apuntes autobiográficos hasta que se muere, porque si no, faltan muchas opiniones suyas, muchas palabras suyas. En las entrevistas escuchamos su voz a propósito de la política, de su propia creación literaria, de la Real Academia Española, de sus estrenos teatrales, de su cátedra universitaria, de la Guerra Mundial, etcétera, 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 y del feminismo. Y es destacable la seguridad con que, con distintos matices al hilo de las circunstancias, mantiene sus ideas a lo largo de los años. Esta es una de las cuestiones que a mí más me ha llamado la atención. O sea, dice una cosa en un año y dices, bueno, a lo mejor varía al cabo del paso del tiempo. No. Bueno, ahora pondré ejemplos, ¿no? Su conocimiento propio, suyo, de sí misma, le mostraba que la capacidad de la mujer era igual que la del varón, por lo menos. Conoce a mujeres muy valiosas y a hombres que no lo son tanto, y viceversa. Doña Emilia no idealiza a la mujer y tampoco el varón es el enemigo frente al que hay que posicionarse. La costumbre, tengan en cuenta esta palabra porque ella la utiliza en varias ocasiones cuando habla de la condición de la mujer en la España de su época, la costumbre ha llevado a que las cosas sean como son. Es más, doña Emilia señala que las cosas han empezado a empeorar en su propio siglo, en el XIX, y cito: un marido del siglo XVIII, sin derechos políticos, se encontraba más cerca de su esposa que el burgués elector y elegible del siglo XIX. Hoy él ha andado, ella no se ha movido. Distancia incalculable los separa. Sus lecturas y sus reflexiones le han ido mostrando dónde radica el problema y, por lo tanto, la solución. En la educación. Mientras no se ponga a disposición de las mujeres al mismo nivel que los hombres, no será posible la igualdad en el plano personal ni en el social. Ella misma se procuró desde pequeña la educación que la España de su tiempo no contemplaba para la mujer. Lecturas, estudio de idiomas, viajes al extranjero que amplían el horizonte, ayudando a conocer otras mentalidades, otras costumbres, otros puntos de vista. La educación, el estudio, el conocimiento están en la base de la igualdad, aunque la mujer española de su tiempo no sea consciente de ello, como le demostrará el escaso éxito de la Biblioteca de la Mujer, que tuvo más lectores que lectoras. No las culpa, pero se lamenta de ello en varios momentos a lo largo de su vida, como veremos. Esta arraigada idea de que en la educación está la solución se advierte en pasos que ella misma fue dando a lo largo de su vida. Habla de ello en público en su célebre conferencia en el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano, pero además, personalmente, se traza un plan. No cabe duda de que ella tenía sus objetivos. Se propone, y llegará a conseguirlo, donde sus deseos pueden convertirse en realidades, si no inmediatamente, en un plazo razonable. Su lema parece ser sin prisa, pero sin pausa. Así, a comienzos del siglo XX, llegará a ser nombrada consejera de Instrucción Pública, donde se van cociendo los objetivos a los que ella aspira. No mucho tiempo después,
lo viene preparando desde antes, desde bastante antes, por lo menos desde 5 años antes, tengo documentado, la mujer consigue con ella, digo la mujer en general, con ella, una cátedra de universidad por primera vez en España, demostrando de este modo que está tan capacitada para ello como el hombre. En 1918, la respuesta autógrafa que se reproduce en facsímil en la revista Política y Parlamentaria del 1 de junio, a la pregunta, a su juicio, ¿dónde está el porvenir y cuál debe ser la base del engrandecimiento de España? Y dice, en la instrucción entera y general, extendida a todas las clases y sin diferencia entre los dos sexos. Doña Emilia fue realista en su estilo literario y en su percepción de la realidad, y esto se encuentra en la base de su feminismo. El varón no es el enemigo. La mujer de su tiempo todavía no percibe el problema como ella. El camino no es que las mujeres, como en otros países, se unan para defender su causa frente al varón. Su realismo y su inteligencia le hacen ver que se trata de estar donde están ellos, en liceos y universidades, para procurarse una formación, sí, pero también en el mundo profesional. Y ella lo hace procurando escribir y lográndolo en los mismos periódicos que los mejores escritores del momento, dirigiendo una publicación periódica a los 28 años, la Revista de Galicia, fundando otra años después, el Nuevo Teatro Crítico. Estar donde están ellos, decía, y hacerse oír desde donde se hacen oír ellos, ateneos, academias, círculos culturales y también políticos, porque la mujer está capacitada para ocupar un cargo político con la misma o mayor eficacia que un hombre. Ella se propone estar presente en esos mundos como cuestión personal, pero no solo como cuestión personal. En cada logro le satisface, y así lo escribe, pensar que con ella ha dado ese paso la mujer. Son varias las veces que lo escribe, pero a mí me gusta citar una carta a Blanca de los Ríos, refiriéndose al Ateneo de Madrid, donde poco antes de que Emilia Pardo Bazán fuera la primera mujer admitida en la institución como socia de número, Blanca de los Ríos fue la segunda, ese logro era impensable, y le escribe a Blanca, vuelva usted la vista atrás, recuerde que hace 8 meses era un problema que el Ateneo admitiese a la mujer como socia. Mire usted el salto, esa nutrida votación, esa posibilidad de una elección segura en junio, y sé que como yo se siente usted victoriosa. Aparte de este triunfo, que es un triunfo de la mujer, y mirando solo al egoísmo personal mío, tal, es un triunfo de la mujer cada vez que ella da un paso y afirma su pie. Esto se lo dice porque en ese momento, el de que no se han podido arreglar mejor las cosas, espera convertirse además, en breve plazo, en presidenta de la sección de literatura del Ateneo, menos de 2 años después de haber ingresado en él. La referencia explícita a su triunfo como un triunfo de la mujer se encuentra más veces, como digo, mantiene el mismo pensamiento a lo largo del tiempo, porque en su respuesta al periodista El Duende de la Colegiata, en 1913, en la revista Por esos mundos, a la pregunta sobre cuándo entraría en la Real Academia Española, ella responde, probablemente nunca, a menos que desaparezca de allí el oscuro dominio que hoy la mangonea. Ellos no me admiten porque soy mujer y yo aspiro a entrar allí justamente por lo mismo. Emilia Pardo Bazán se interesa y conoce el movimiento feminista en otros países y conoce bien su propio país, lo que le lleva a considerar que buscando metas semejantes para la mujer, los medios, si se quiere que sean eficaces, no pueden ser los mismos, por ejemplo, que en el Reino Unido o en los Estados Unidos. No voy a poner ejemplos, pero era la época de las sufragistas, las pancartas, las manifestaciones, etcétera. Más próximo ve, a la altura de fin de siglo, el modelo francés del que escribe que es el que más promesas encierra y más fruto ha de rendir.
Aquí casi invito a leer un artículo que está en La Vida Contemporánea, que está accesible libremente de forma digital y que acabo de saber que acaban de sacar una nueva edición corregida, pulida, mejorada, etc. No voy a detallarlo y les invito a leer este artículo que se titula Algo de feminismo. Ella dice, en Francia hay muchos feministas, no muchas, muchos feministas. Son gente, y es a lo que aspira ella y cree que es el camino aquí, son gente tranquila, cauta, más bien conservadora, poseen el buen sentido de la lógica y tienen la virtud de la calma. Dejan desenvolverse los acontecimientos, quieren que sus vecinos de Allende-La Mancha les den hecho el trabajo de experimentación. Los encajes siempre arriesgados y difíciles. Encomiendan la parte que podemos llamar de extravagancia, que en sí lleva toda innovación, las crudezas y las rarezas antipáticas al gusto y a la fina crítica, a los Estados Unidos. Fían en el auxilio de la raza anglosajona para asaltar las posiciones de vanguardia y serenamente cubren la retaguardia en tanto que llegue el momento de avanzar a su vez. Bueno, esta es la táctica que ella ve como envidiable o por lo menos como imitable y como digna de encomio en Francia, ¿no? Bueno, en Francia, además de defender las mujeres su propia causa, también hay hombres que están a favor de ella y según Pardo Bazán, Francia, como acabo de decir, deja la avanzadilla a los países anglosajones que les hagan el trabajo sucio, vamos a decir, y luego Francia dará el paso adelante. Todo ello sin desestimar el trabajo por la causa de algunas mujeres avanzadas, de las que habla a continuación, como las de la revista La Fond, de la que habló Santiago Díaz Laje el otro día en La Coruña. El camino para conseguir la meta, según Emilia Pardo Bazán, será más lento de lo deseable, pero más seguro, que es lo que le importa. A propósito de un discurso que también ha mencionado yo del Marqués del Busto en la Real Academia de Medicina, que considera verdaderamente desafortunado y lo desautoriza en el fondo y en la forma, doña Emilia escribe en marzo del 92 en el Nuevo Teatro Crítico que es la llamada cuestión de la mujer acaso la más seria de las que hoy se agitan. No porque haya de costar arroyos de sangre, que como parece que va a costar la social, con la cual está íntimamente enlazada, sino al contrario, porque teniendo soluciones mucho más prácticas y de más fácil planteamiento, aunque hoy aparezca latente, vendrá por la suave fuerza de la razón a imponerse a los legisladores y estadistas de mañana. Y parecerá tan clara y sencilla, no obstante sus trascendentales consecuencias, como ahora se les figura de intrincada y pavorosa a los cerebros débiles y a las inteligencias petrificadas por la tradición del absurdo. Bueno, salto ya un trozo. En un artículo que no puede obviarse cuando se trata de este tema, publicado en junio de 1901 en La Vida Contemporánea, que con evidente voluntad de que llegara a cuantos más mejor, volvió a publicar en De siglo a siglo, como ella decía, lo que está en la prensa se puede perder en las hemerotecas. Dice, lo que queda en el libro por lo menos tiene una cierta garantía de salvarse. Y publica ese artículo otra vez en De siglo a siglo y le pone título, porque en La Vida Contemporánea no tiene título. Y aquí se llama El mundo marcha. Y Emilia Pardo Bazán comienza admitiendo que en sus escritos ella no abusa de la nota feminista, pero alguna vez hay que hacerlo. Dice, sin embargo, hay momentos en que lo interesante del movimiento feminista impulsa a dedicarle algunos renglones. Es la única gran conquista de la humanidad, la más trascendental de fijo en sus resultados y en su alcance, que se habrá obtenido pacíficamente sin costar una lágrima ni una gota de sangre. Habla de las revoluciones que hay en todas partes, que son las que hacen avanzar la historia, y dice que en la reivindicación de los derechos de la mujer nada parecido encontraremos. Paz, razón, paciencia, constancia, las únicas armas para conseguir el fin. Lento el progreso, lentísimo, y en cambio cada paso que se adelanta, prenda segura es del paso siguiente. Y habla de los feministas que apoyan la causa de la mujer. Y viene a decir, y resumo ya, que en España, para que una mujer como doña María de Zayas hubiera protestado de la sujeción de su sexo, dice, hay 3 o 4 hombres eminentes que hablan a favor de la causa feminista.
Dice, en los primeros siglos de la Iglesia, época de mujeres extraordinarias, no solo por la piedad, sino por la cultura, se alzó en favor de la mujer la voz atronadora y prestigiosa de San Jerónimo. No sé dónde lo oyó, pero tenía una voz atronadora, San Jerónimo. Ya en el siglo XX, Emilia Pardo Bazán hace gala de su realismo y de su optimismo, que siempre están presentes en sus valoraciones, cuando con objetividad ante lo que falta por hacer, que es mucho, hace balance de lo que se ha conseguido, concretamente en cuanto a la instrucción y a la educación de la mujer. A mí me llama la atención la objetividad de doña Emilia, porque del mismo modo que está dispuesta a pelear por la causa, cuando alguien dice algo equívoco o, bueno, erróneo sobre este asunto, ella pone los puntos sobre las íes y lo pone en su sitio, ¿no? Dice, no, a mucho leí en una revista extranjera de sociología que en España no se le permite a la mujer asistir a los establecimientos de enseñanza del Estado. Esto ya es en el siglo XX, a principios. Dice, es inexacto, la ley lo permite. No excluye a la mujer del instituto ni de la universidad. La mujer, en 1903, puede ser bachiller, licenciado, doctor en medicina, en derecho, en filosofía y letras. El obstáculo no está en la ley, sino en la costumbre, vuelvo a la palabra de antes. Pueden ir, pero no van. Esto es más deplorable que mediase una prohibición. La prohibición desaparecería. El retraimiento manso, rutinario, obstinado resiste mejor al progreso y no se sabe por dónde atacarlo, por dónde derrocarlo de su altar de piedra. No debe alegarse para explicar tal retraimiento la contradicción de que no está permitido a la mujer ejercer una profesión para la cual oficialmente se le ha reconocido aptitud. El caso es que en España se permitía estudiar para cualquier carrera universitaria que te preparaba para ejercer una profesión, pero a las mujeres no se les permitía ejercer esa profesión, lo cual era una contradicción, y ella lo que propone, y abrevio lo que tengo escrito, es que en cuanto unas cuantas se pongan a ello, vaya si lo van a conseguir, pero no se ponen. El obstáculo, dice doña Emilia, no está en la ley, sino en la costumbre. La ley entre nosotros es de completa amplitud. Las costumbres son las que tienen moho. Un moho dificilísimo de limpiar, acaso imposible en el presente estado de cosas. Aunque fuera con retranca, la presencia de la mujer en determinada opción política la lleva a dar a esa de Queirós una respuesta que él no esperaba. Cuando el novelista portugués le comentó, lo cuenta ella misma, que le extrañaba mucho que una persona tan, dice ella, y aquí más campanadas, como yo, fuese retrógrada y monárquica. Le pregunté qué entendía por retrógrada, porque realmente no me daba cuenta de ese matiz de mi espíritu, y el insigne autor del Primo Basilio se hizo un lío, perdónenme la expresión, porque tampoco había averiguado por qué fuese yo una apagaluces. Quedó sentado que ese delito no podía probárseme. Y respecto a mis opiniones monárquicas le dije, estoy dispuesta, ya digo que va con retranca seguramente, pero luego veremos que sigue manteniendo esto pasados los años. Estoy dispuesta a declararme republicana cuando vea que existe una república con presidente hembra. Mientras las repúblicas sean más sálicas que las monarquías, estas tienen toda mi simpatía y adhesión. España hoy está regida por una mujer. Abriendo mucho la boca, esa de Queirós exclamó en portugués, «Isto é o que non imaginaba». Y aquí tiene usted mi inofensivo y casi humorístico feminismo. Podría ser una respuesta de circunstancias, ocasional, si muchos años después, o sea, pues a ver, ¿cuántos? Pues como 10 años después o 12, tendría que mirar las citas todas, que no las tengo más que para la publicación. Si muchos años después, o unos 10 o 12, no se reafirmara en la misma opinión sobre el régimen monárquico. Todavía reciente el final de la Primera Guerra Mundial y lamentando que haya tenido que ser en unas circunstancias tan dolorosas, opina que, comillas, esta guerra tan descomunal, tan prolongada, tan agotadora, tan cruel, menos por las violencias que la acompañan que por su misma esencia, ha de traer consecuencias favorables a la causa de la mujer, porque ha visibilizado su capacidad para estar a la altura del varón. Y escribe doña Emilia,
El que las instituciones de un país sean o dejen de ser democráticas no ha sido nunca un obstáculo para que ese país guerree y hasta tenga carácter esencialmente belicoso. No es en los países de carácter democrático, en las repúblicas, sino en ciertas monarquías, donde la mujer goza de derechos políticos como el hombre. Desde luego, convengo con las congresistas de un Congreso Internacional Feminista que no puede llamarse democracia aquella en que la mujer carece de derechos y el hombre los disfruta. Lo que no me agradaría sería que bajo un aspecto feminista y social se rebozase una mera parcialidad política. Cuando en el verano de 1919, en Meirás, el periodista José Francés le pide su opinión sobre, comillas, el verdadero feminismo después de la guerra, cierro comillas, le responde doña Emilia: todos los feminismos son verdaderos, en cuanto tengan por objeto conseguir ventajas para la mujer e igualarla en derechos con el varón. En España, el feminismo no avanza un paso, a pesar de tanto como se habla de él y de tantas apariencias como pudieran hacer suponer que no tardará en alcanzar algunos triunfos. En el resto del mundo, cada nación lo va planteando de distinto modo y las señales le son favorables en conjunto y hasta favorabilísimas. No hace mucho me preguntaban en un coloquio, ¿cómo voy de tiempo? Porque ¿cuento esto o no lo cuento? Bueno, pues entonces, voy a atreverme. No hace mucho me preguntaban en el coloquio de una conferencia que di sobre Pardo Bazán qué opinaba Pardo Bazán sobre el voto femenino. Y aunque sorprenda, no consideraba que fuera urgente llegar a esta meta, que lo era. Ella pensaba que era una meta urgente, pero todo a su tiempo y los nabos en Adviento. Desde que en diciembre de 1916 nació el periódico El Día, Emilia Pardo Bazán colaboró en él junto a destacados autores del momento y junto a una feminista tan conocida como Margarita Nelken. A finales de 1918, Margarita dio una conferencia en el Ateneo, se lo facilitó doña Emilia, en la que citó a nuestra escritora y muestra coincidir con esta en algunas ideas sobre el feminismo. Luego se radicalizó mucho más Margarita Nelken en un determinado sentido, pero en este momento, que es 1918, comenta lo siguiente. Margarita Nelken, que nadie lo diría. Hoy día el voto de las mujeres ya no es un tema para chistes, sino que es una realidad en muchos países, mejor dicho, en los principales países. ¿Y nosotras? Pues nosotras, Dios quiera que no votemos en mucho tiempo. Y no quisiera en modo alguno que mis palabras fuesen interpretadas como censura ni como crítica a la mujer española. Pero ¿y nosotras? Hay muchas feministas hoy día en España. Hay, y esto es más significativo, muchos feministas también. Pero ¿es que verdaderamente las mujeres de España merecemos el voto? ¿Es que verdaderamente los y las feministas de España pueden creer que el voto de las mujeres reportaría algún beneficio a este país? Yo, feminista acérrima, me atrevo a declarar rotundamente que no. Quien quiera conocer la argumentación, lea el periódico El Día, que está digitalizado en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, y explica, sería duplicar el voto de los maridos. Sería duplicar el voto de los maridos hoy por hoy. Cuando la mujer tenga la instrucción, la educación, el criterio propio, etcétera, etcétera, pues efectivamente, y como solo podían votar los maridos instruidos y que estaban capacitados para hacerlo, pues decían, es que ahora mismo sería, pero traumático. Bien, a doña Emilia le favoreció su capacidad de no sucumbir ante los reveses. La Biblioteca de la Mujer fue un caso. No había obtenido los frutos que ella esperaba, pero con su realismo y con su sentido práctico culminó la biblioteca en 1913 con 2 libros de cocina, que era lo que agradaba a la mujer de su tiempo. La causa de la mujer fue, para Emilia Pardo Bazán, una actitud vital siempre presente en sus enfoques y en sus proyectos. Nunca tuvo tono de desafío, sino de afirmación firme de una convicción. La mujer es tan capaz como el hombre y solo necesita la oportunidad de demostrarlo, y de eso se trataba. En sus últimos años hizo su propio balance de lo conseguido hasta entonces con los medios que en cada momento le parecieron más oportunos. Doña Emilia vivía el presente, era realista, pero alentaba su empeño la certeza, la seguridad de que la razón y el buen sentido acabarían imponiéndose.
Si ya en 1893 había escrito en la advertencia preliminar al tomo de Stuart Mill, que acaba de citar Marilar, en la Biblioteca de la Mujer, lo siguiente: cuando una gran reforma late en la conciencia, la impulsan a la vez por propia iniciativa y con deseo de hacerla suya las tendencias más contrarias, por ejemplo, el individualismo utilitario de Stuart Mill y el socialismo internacionalista de Bebel. Pues eso lo decía en 1893. Y 10 años después, en una crónica de la Ilustración Artística, 1903, sigue: noto algo de consolador que alienta la esperanza. Ya digo, realismo y optimismo, que alienta la esperanza. El hecho de que ninguna persona culta e imparcial que examine despacio la situación de la mujer ante la ley y la costumbre deja de manifestarse en ese sentido que se llama feminista y no debiera llamarse más que humano. Sabía que el triunfo de la causa de la mujer sería el triunfo de la lógica, de la sensatez, del sentido común. En la consecución de sus objetivos conoció luces y sombras que voy a resumir para rematar con unas palabras suyas. Su primer objetivo fue conseguir que la mujer tuviera una educación igual a la del hombre, y habla de ello en su discurso del Congreso Pedagógico. Llega a introducirse donde se cocinaba ese proyecto que ella tenía, llega a ser consejera de Instrucción Pública y, con vista larga y paso corto, porque yo creo que esto es lo que tuvo doña Emilia, vista larga y paso corto, sea donde voy, tarde más o menos llegaré. Se propuso y llegó a ser la primera mujer catedrática de universidad en España, tenía mucho que decir y que enseñar e intentó proporcionar los medios para ello a la mujer de su tiempo, creando la Biblioteca de la Mujer, y tuvo que reconocer que el terreno tampoco para eso estaba preparado. En el prólogo de La cocina española antigua, en 1913, confesaba su optimismo y su ilusión en los inicios de ese proyecto y que la realidad se impuso. No voy a leer la cita porque al parecer voy muy justa de tiempo, pero digo algo. Tiempo ha que fundé esta Biblioteca de la Mujer, aspirando a reunir en ella lo más saliente de lo que en Europa aparecía sobre la cuestión tan de actualidad como el feminismo. Suponía yo que en España pudiera quizá interesar este problema, cuando menos a una ilustrada minoría. No tardé en darme cuenta de que no era así. La biblioteca tuvo que interrumpirse en el 9º tomo, a pesar de mis esfuerzos por prestarle variedad, mezclando en ella obras de historia, de devoción. Bueno, encariñada, sin embargo, con la idea, siempre esperaban que la biblioteca continuase, solo que, aleccionada por la práctica y como en los años transcurridos no se hubiesen presentado sino aislados y epidérmicos indicios de que el problema feminista que tanto se debate y profundiza en el extranjero fijase la atención aquí, decidí volver a la senda trillada, y puesto que la opinión sigue relegando a la mujer a las faenas caseras, me propuse enriquecer la sección de economía doméstica con varias obras que pueden ser útiles, contribuyendo a que la casa esté bien arreglada y regida. Y saca sus 2 tomos de La cocina española antigua y La cocina española moderna. Doña Emilia vio desde el principio, estoy recopilando y resumiendo, doña Emilia vio desde el principio que su camino no era escribir en revistas femeninas, sino en publicaciones periódicas en las que escribían ellos, los mejores. Tampoco se planteó escribir novelas para mujeres. Las novelas de Emilia Pardo Bazán era para quien las quisiera leer, hombres o mujeres, lectoras y lectores, cultos o que quieran cultivarse. Entendió que el camino no era crear un frente de mujeres opuesto a los hombres, sino compartir al mismo nivel el mundo que ellos ocupaban. Y se mete en el Ateneo, pretende entrar en la Real Academia Española, pertenece a la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, y así, y ya termino con esto, su propio balance le llevó a escribir al rey Alfonso XIII en 1916, cuando es nombrada catedrática de universidad, con una satisfacción que no oculta, lo siguiente: en vez de entregar a la posteridad 10 o 12 tomos de feminismo, que seguramente no leería nadie, me he limitado a dejar unas cuantas acciones definidas, ejercitadas contra la corriente y venciendo la inercia. Y eso lo cumplí sin lastimar ningún legítimo interés social. Con esto termino y tengo que decir que esta cita la conocí gracias a Mónica Barr en su trabajo del DEA. Cuando me pasó el trabajo para que lo revisara, ella había encontrado este documento que está en el archivo de la Real Academia Galega. Y nada más, muchas gracias.
Gracias, moitísimas grazas. O tempo está absolutamente ben cumprido. Quedamos un cuarto de hora para a seguinte intervención. Se hai algunha pregunta, pois van dar un micrófono para as persoas que podan, a mellor non coñecer a todas quen están na sala, se non vos importa dicir o nome, así queda registrado tamén para o streaming. Bueno, eu sou Ben Carnotero e quería, en primeiro lugar, dar os parabéns e as grazas por este ano. Isto é un acto máis deste ano, pero os parabéns e as grazas. E eu, cando María Xosé e Mónica facía de referencia a revista da palabra silenciada, reflexionaba, claro, xa teño unha edad, que ese número, cando saiu, que foi un esforzo inmenso facelo, foi motivo de polémica, porque efectivamente Emilia Pardo Bazán non formaba parte de Galiza. Xa non se entraba en máis. Emilia Pardo Bazán non era Galiza. E, por tanto, ese número, que foi un esforzo ímprobo, pasou así por ese motivo. Hoxe en día, ese debate existe, pero é menor. E Emilia Pardo Bazán aparece co traballo todo voso e co do traballo que se fixo antes como un referente da cultura, da literatura, do pensamento e da vida de Galiza. Eu creo que en poucos anos, porque tamén temos que ver en positivo, as mulleres que tantos referentes necesitamos femininos. É moi importante que na nosa vida deixamos dar estes pasos, non? E unha pregunta que vos quería plantexar, isto é unha reflexión en voz alta, non? O que pasou con ese número da Festa da Palabra Silenciada. É verdade que algunhas persoas pretenden enfrentar a Rosalía e a Emilia, pero coas mulleres pasa sempre o mesmo. O que pretenden é enfrentarnos, sempre. As mulleres feministas temos que estar enfrentadas. E entonces eso sempre se pretendeu facer e é un máis. Do mesmo xeito que aínda vemos como homes os ten que perseguir a policía porque a muller non lle ten a cea preparada e isto pasou antonte, pois isto é unha dos elementos clásicos, digamos, da confrontación, da pérdida do poder patriarcal co feminismo, enfrentarnos as mulleres como feministas. E logo, unha pregunta que vos quería facer é a respecto das contradizóns. Eu creo que todas as mulleres feministas teñen contradizóns no seu facer, porque non só moven os marcos, senón que teñen que construir un terreno propio, e iso é moi difícil. Entonces, evidentemente, as contradizóns de Emilia Pardo Bazán podían ser unhas as que corresponden ao seu tempo, non? E hoxe en día, pois, haberá outras. Entón, é unha pregunta que vos quería deixar na mesa, porque eu creo que é unha constante de alguén como as mulleres feministas que na súa práctica pretende construir un mundo diferente. E eu creo que Emilia, polo que me permitiche desaproximar a ela, é das máis consecuentes en un aspecto fundamental. É dicir, ela tiña moi claro que as mulleres tiñan que ganar diñeiro para ser independientes. O comportamento cos seus fillos, o comportamento na súa vida sexual e afectiva e amorosa, a mí me parece que é moi pouco contradictoria, co seu pensamento e cas súas emocións e os seus amores. Entón, vos deixo esta pregunta arriba da mesa porque a mí me parece de unha actualidade tal que é así, non? Como viven moitas mulleres, ou como vivimos. Moitas grazas. Vamos, se hai máis preguntas, por favor, facémolas todas agora para que entre elas logo se distribúan as respostas e podamos chegar ás 7 coa conferencia de Pura Fernández. Algúna pregunta máis, por favor? Algún comentario, reflexión que queirades aportar? Non? Bueno, pois entón, esta reflexión que nos facía en Carnotero, calquera das tres ou as tres. Ola, Encarna, non che coñecía. Bueno, pois a Festa da Palabra está aquí, esta foi digitalizada, pero exactamente cal era a pregunta, que onde estaba a festa, quer dicir que non se falou da festa, non apareceu na festa, claro, se non se traes profeso aquí. Non era Galiza, non, claro. Non, e ademais era... Non. Sí, estou de acordo contigo. Somente os efectos de grabación, cando fale o público ten que ter o micro na man, non, nada máis. Se non hai máis comentarios,
Eu non sei se o das contradicións, pois yo la veñía especialista, si quere contestar, pero é que eu estou totalmente de acordo co que ti dixeches. E, a ver, creo que moitas das persoas que escribiron sobre Pardo Bazán, pois din que ten aspectos contradictorios, pero como os teñen os homes, o que pasa é que parece que se admiten contradicións nos varones que nas mulleres, non? Pero eu estou totalmente de acordo contigo que en moitas cousas hai unha coherencia, non? Como é, bueno, pois, quero escribir, non hai esta situación, o sea, de matrimonio que me impón uns límites, pois, ponme separar, etcétera. Ou como pode ser a súa vida amorosa posterior, ou como pode ser levar as fillas ao instituto. Mira, precisamente sobre iso hai unha pregunta, discúlpame que xa fago directamente do chat que me acaban de pasar. Hai unha persona que pregunta que estudiaron as dúas fillas de Emilia. A ver, quero decir, as dúas fillas de Emilia estudaron nada máis no instituto, bacharelato, non foron á universidade. O fillo tampouco. E sobre iso, pois... O fillo era militar. O fillo, é verdad, perdón. Sí, fixo carreira militar. Non, expreseime mal, leva toda a razón. Estudou Dereito, pero quero dicir que seguiu a carreira militar. Eso é o que lá lle disgustaba, o sea, non foi un intelectual. E quería engadir algo o que decía Ana Freire, que a mesma Emilia o di, que non había unha lei que impedira as mulleres ir á universidade, porén, tiñan que ter o permiso no instituto, o director do instituto, na universidade do decano, e tiñan que vencer, e que volvemos a falar de representacións sociais, costumes, emocións e tal, porque, aínda que, por suposto, buscamos a complicidade dos homes feministas, está claro que os varóns resistironse a perder os seus privilexios e aínda se resisten. E entón, na universidade, temos textos de Arenal moi elípticos, se queredes, porque non reflectindo esta miña experiencia, pero hai un texto brutal onde di: esperemos que los señoritos en algún momento se comporten con las mujeres que asisten a la universidad con el mismo respeto con el que tratan a las mujeres que van a los toros y al teatro. Entonces, a ver, a mí eso pareceme que está vindo a decir como a trataron. Segundo, a Emilia, os alumnos, que había homes non máis, na universidade fixeronlle boicot, etcétera. O sea, quero decir, o propio da academia. Entón, hai todas as resistencias que, claro, dificultaban moito para un pai, mentalmente unha nai, mandar a filla a estudar, non? Pois temos os 5 minutos precisos para facer os cambios de micrófono e demais. Hai algunha pregunta máis? Perdón. Solo era completar el dato, González Herrán, solo era completar el dato que dio Marilar, que lo recordó ayer en el acto inaugural de la jornada, el rector de la universidad, y es que, en efecto, tenían que tener permisos, etcétera. Y en 1910, precisamente cuando ella era miembro del Consejo de Educación de Instrucción Pública, se publica la ley que exime de este permiso y, por tanto, ya pueden ir libremente, pueden matricularse libremente en cualquier carrera. Si ella influyó o no en que se hiciera ese decreto, parece razonable, puesto que estaba dentro de la cocina donde se hacían los decretos, ¿no? Pois agora sí, moitas grazas, aplaudimos as nosas ponentes. Gracias. Convidamos á mesa a profesora Dolores Vilavedra, compañera na executiva, e a Pura Fernández, por favor, para rematar esta quenda de relatorios.
Bueno, empezamos, por favor. Señoras, señores, encaramos esta sesión derradeira no que respecta a parte científico-académica do Congreso coa profesora Pura Fernández. A min faime moita ilusión. Aquí, perdón pola nota. Señor Alonso, por favor. E Freixanes. Volvemos á adolescencia, maravilloso. Decía que, si me disculpan así un pouco a nota personal, que me fai moita ilusión que nos acompañe Pura Fernández no Consello da Cultura Galega. Levábamos tempo con ganas de convidala e non podía faltar nun foro sobre Pardo Bazán, e eu sei que ademais a Pura lle fai moita ilusión falar en Galicia e falar nesta casa. E, polo tanto, pois, non podíamos ter mellor colofón e agradezo o esforzo que eu coñezo ben a súa axenda que fai para estar aquí. Pura é profesora de investigación do Instituto de Lengua, Literatura e Antropología del CSIC, onde ocupou numerosos cargos de responsabilidade, directivos, de xestión. Dende 2019 é directora da editorial CSIC, que está nun edificio diseñado por FISAC precioso, que teñen que visitar cando vayan a Madrid, porque aparte ten un fondo espectacular. E, últimamente, aínda asumiu unha nova responsabilidade, a de directora da área de cultura científica do CSIC. Desde o punto de vista académico do seu traballo de investigación, pois coordina varias redes temáticas de excelencia, é responsable dun grupo de investigación sobre cultura editorial e literaria no ámbito hispánico, no que coordina, bueno, pois, equipos de numerosas universidades e países, e coordina un macroproxecto digital que é o portal Edired, que lle recomendo que visiten, que aspira a ser un catálogo pois, do mundo editorial iberoamericano desde o século XIX en diante, e é unha casa común na que estamos pois, todas as culturas, efectivamente, dese amplo espazo que son as culturas de linguas románicas e que nos organizamos no contexto iberoamericano, pero cunha vocación de sumar e de ampliar, bueno, que non sei neste momento Pura cantos países, cantas universidades, cantos equipos somos xa, non? Porque xa debiches perder a conta, creo, sí. Casi 30 países, sí, sí. Sí, un macroproxecto. Non deixen de consultar o portal porque realmente é abraiante a cantidad de información que ten. Ben, Pura é especialista en Historia Cultural Contemporánea e tense ocupado singularmente do libro da edición, da historia do libro, quero dicir, da historia da edición, de algo que nos interesa moito hoxe, creo, en relación a dona Emilia, que é o estatuto profesional de quen escribe, do escritor, da escritora, como se configura ese rol público e como se configura a identidade autorial das mulleres. E tamén a última alegría que nos deu, que me deu a min personalmente, pero creo que é unha boa noticia que se pode compartir xa, así como no caso de Joe estaba máis verde, creo que neste caso non Pura levanos seino traballando nunha biografía sobre a baronesa de Wilson que parece que xa está no prelo grazas, porque algún efecto positivo tiña que ter a pandemia, non? Que lle permitiu parar nesa espiral de viaxes na que está sempre inmersa e poder, como me decía el antes, pensar que moitas veces o que máis botamos de menos na investigación. Sin máis, te doy a palabra, reiterándolle de novo a nosa satisfacción por tela aquí. Muchísimas gracias, graciñas, Dolores. Bueno, para mí es también muy emocionante compartir la mesa y estar en esta casa común, que es mi casa y que es también, bueno, es un vínculo familiar. Mi madre estudió aquí en Santiago, nació en la calle La Rúa de Emilia Pardo Bazán, mi padre la Rosalía de Castro de La Coruña, así que hay una cierta predestinación para que esté aquí y de verdad que es muy emocionante sentirme bendecida académicamente por la Praza de Obradoiro aquí en Concello. Así que muchísimas gracias a la presidenta, a Rosario, muchísimas gracias a María José Porteiro también,
A la Real Academia, Víctor Freixanes, que ha sido un lujo conocerlo después de haberle leído tanto. Y también, por supuesto, al presidente, al director de este comité académico del Congreso, al profesor maestro José Manuel González Serrán, a la Universidad de Santiago y, bueno, a tantos colegas, amigos y amigas que están aquí y que habéis sacrificado esa tarde de viernes encima de puente. O sea, que yo creo que esto es un lujo maravilloso. Bueno, en este recorrido, que es una prueba de lo necesario y, sobre todo, de lo productivo que es la colaboración interinstitucional, en este recorrido, por las múltiples sedes de un encuentro que lamentablemente no he podido seguir, pues voy a abocar una de las sedes, que es la Real Academia Galega, a la que volví antes de la pandemia, buscando la huella de otra escritora, otra gran Emilia del siglo XIX, Emilia Serrano García, baronesa de Wilson, quien entre enero y septiembre de 1867, al menos, visitó tierras galaicas para escribir un libro sobre lo que llamaba ella la Suiza española. Así lo declaraba por carta a Manuel Murguía, en una documentación que se conserva en la Real Academia y que está también digitalizada. Eran los años turbulentos previos a la Revolución del año 68 y la autora acababa de volver de su primer viaje transatlántico, hizo 6 en su vida, los que recorrió el continente americano. Un viaje que le llevó principalmente a las Antillas españolas, especialmente a Cuba, donde las conexiones con la emigración gallega eran tan estrechas. Alojado en un principio en la casa de los condes de Priegue, al alargarse su estancia en La Coruña, se estableció en la calle de la Sinagoga, número 12, próxima también a la casa de los Pardo Bazán, aunque no consta que los frecuentara, si bien es probable que coincidiera en alguna tertulia o encuentro social durante su estancia. Amparada en la amistad de la segunda esposa del conde de Priegue, Pilar Amandi, un personaje poco conocido, pero muy sugerente, de ascendencia cubana y escritora ocasional, la baronesa de Wilson comenzaba a urdir su gran proyecto de trazar una genealogía cultural que visibilizara la labor de las mujeres contemporáneas y que les permitiera reclamar un espacio público propio legitimado por el ejercicio de una profesión. Pero, sobre todo, establecer una progenie común en el entorno iberoamericano, un escenario de encuentro donde lo galaico aventuraba una suerte de trama en la que se fusionaban lo atlántico y lo ibérico, entendido también como el diálogo fraterno con el ámbito de la lusofonía. La baronesa había vivido durante casi una década en París, destino preferente de oleadas de exiliados y de migrantes de las letras españolas, pero sobre todo de los latinoamericanos, que acudían impulsados por el ansia de lo nuevo y de lo moderno, y por las expectativas abiertas en sus países, involucrados en los diseños fundacionales de una educación y de una literatura nacionales. Esta escritora y viajera, nacida en torno al año 33, fue la gran tejedora de una red de relaciones geoculturales y afectivas que se materializaron en una constelación de revistas y de microbiografías de mujeres que construyeron un Parnaso transnacional para la legitimación de las autoras españolas y americanas en la historia cultural contemporánea. Durante décadas reconstruyó esta estirpe, primero con semblanzas y necrológicas unitarias, como las que dedicó a las 2 mujeres que admiró y emuló toda su vida, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Concepción Arenal. Después, en volúmenes como América y sus mujeres, o Mujeres ilustres de América, una propuesta de una constelación femenina de mujeres que proponía otra cosmografía cultural iberoamericana. Lo que iba a ser una visita de un par de meses en la ciudad costera se extendió por los muchos contactos realizados y por la belleza y actividad de una ciudad, A Coruña, y su comarca, que la baronesa alabó a menudo. Este tiempo de exploración por el noroeste, de donde salieron figuras femeninas tan relevantes como la condesa de Mina, Concepción Arenal, Rosalía de Castro o la propia Emilia Pardo Bazán, incluso Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien residió en la ciudad a su llegada de Cuba en el año 36, marcó a la baronesa con sus figuras capitales en el mapa referencial femenino, pero también por su cercanía con entornos republicanos y progresistas. Como sabemos, el sexenio democrático apagó o entibió el fervor político de muchos liberales progresistas, como el padre de Pardo Bazán, pero al tiempo favoreció la vía de inserción femenina en el motor de la historia y de la literatura, a menudo por canales vicarios, como el asociacionismo benéfico y literario, o por vías subterráneas, como las trazadas por la masonería o la filomasonería, favorable a un ideal de progreso global de la humanidad por el concurso de la formación y la fraternidad generalizadas. En el convulso XIX, inaugurado con las tropas napoleónicas extendiéndose por Europa y los territorios de ultramar en armas en América,
La participación femenina en los conflictos bélicos, en las luchas fratricidas, erigió un nuevo santoral, un santoral guerrero en el que destacaban Agustina de Aragón, Mariana Pineda o María Pita. A un lado y a otro del Atlántico, las escritoras buscaban vías de participación en la sociedad civil, pese a no contar con derechos civiles y políticos, sociales y políticos que las legitimaran en el espacio público y en sus instituciones representativas. Una autora, como la colombiana Soledad Acosta de Samper, expuso con precisión ese momento vital en que el entusiasmo patriótico inflamaba el letargo de una vida entre paredes, el golpe de pasión y la transitoria excitación originó la proclama Soledad Acosta a las valientes bogotanas, una exhortación a las armas redactada en junio del año 54, si bien pronto la situación vital revertió al estadio anterior, a la inactividad femenina, y como expresaba la propia escritora, volvía a quedar tan melancólica y sin esperanza como antes. Como otras autoras del momento, Emilia Pardo Bazán y Emilia Serrano encontraron en el ímpetu bélico de las calles españolas el acicate para componer elocuentes poemas inflamados por esa fantasía imperialista que desató la llamada Guerra de África del 59, un sentimiento general que situaba a las mujeres de la mano de la maltrecha reina Isabel II en el foco de combate en pro del orgullo nacional mancillado. A lo largo de sus vidas, y desde ambos lados del Atlántico, sin que hubiese una conexión previa entre ellas, las dos escritoras, muy conscientes de que para penetrar en todo había que negociar muy bien con los guardianes de los límites femeninos, caminaban hacia una confluencia combativa que tomó forma en sus obras y en una gran actividad en unos años cruciales. El intenso y breve interregno, marcado por lo que podríamos llamar los años colombinos, entre 1888, fecha de la Exposición Universal de Barcelona, dirigida principalmente a los visitantes americanos y de la cual la baronesa de Wilson fue portavoz oficial por sus conexiones transatlánticas, y la gran conmemoración de 1892. Un periodo crucial en la producción de las dos Emilias del XIX, distanciadas por los orígenes turbios de la baronesa de Wilson, falsa aristócrata, falsa viuda, masona y madre soltera, de una niña habida con José Zorrilla, pero unidas por la irrefrenable pasión por lo público, como define Isabel Bourdiel, los años mencionados en la biografía de Pardo Bazán. La profesional de las letras, la oradora en teatros abarrotados, la visitadora de ruinas y de archivos inexplorados, la viajera anotadora de la naturaleza y de la vida del nuevo continente, proyectaba también en el libro América y sus mujeres la amargura de la lucha desigual en el campo del reconocimiento, pero sobre todo la irreparable desigualdad educativa, una brecha culpable de la injusticia social que marcaba y mutilaba la vida de las mujeres, en palabras de ambas escritoras. Así la baronesa señalaba: al leer tanto, como se ha escrito desde hace algunos años, en honor de la proeza de la independencia y para inmortalizar sucesos gloriosos que apenas eran conocidos, he hallado poco, muy poco, que se relacione con las mujeres, que como heroínas están íntimamente enlazadas con la historia, o como filántropas, como literatas o artistas pueden dar a comprender el carácter y condición de cada pueblo y sus evoluciones intelectuales. Sigue la cita. Los hombres han sido generalmente egoístas supremos, acaparando para ellos todas las ventajas, todas las glorias, todos los heroísmos, y hasta han hecho o querido hacer exclusiva la inmortalidad. Y no es por falta de tipos admirables que retratar, no, ni tampoco porque se desconozca su influencia en la magna obra de regeneración, ni se pueda poner en duda que la mujer no ha sido un elemento poderoso y espontáneo para el triunfo de la libertad. La baronesa de Wilson combatía por la panteonalización de los nombres de estas literatas, artistas, filántropas, revolucionarias o madres que invocaban sus escritos, ya fueran sus revistas, en la prensa en general o en numerosos libros de viajes, cuentos o manuales de formación. Pero fue en América y sus mujeres donde encontró su máxima expresión, cito, la gran serie de tipos femeninos dignos de mención que han dado poderoso aliento a las revoluciones de todas las épocas y desde los más apartados tiempos. La escritora no solo reclamaba la importancia de los hechos extraordinarios, muy consciente de los riesgos de la excepcionalidad, sino también el modo de pensar, la manera de ser, los mil incidentes de la vida femenina que son por demás interesantes y dignos de estudio. La baronesa certificaba que las historias vitales de las escritoras de la época eran tan complejas e incluso tan ricas en experiencias como las de sus coetáneos, al menos de muchas de esas agentes de las letras muy diestras en subvertir hábilmente los límites.
a menudo a través de ese pacto autobiográfico suscrito por la mayoría para acceder a la esfera pública a través de la palabra escrita. Desde la citada Gómez de Avellaneda, o Carolina Coronado, Fernán Caballero, Pilar Sinués de Marco, hasta Julia Codorniu, Arenal, Rosalía de Castro o Concepción Jimeno de Flaquer, o la misma Emilia Pardo Bazán, por citar solo las más destacadas. Sus biografías revelan fascinantes trayectorias y esfuerzos por ajustar la vida aparente a un personaje autoral respetuoso con los patrones canónicos y a menudo también su discurso de género. A esta extensa nómina de escritoras se sumaban también las latinoamericanas, con las que la baronesa de Wilson entabló una provechosa y amistosa relación en sus viajes. Mercedes Cabello Carbonera, Juana Manso, Laura Méndez de Cuenca, Teresa de la Parra o Clorinda Mato de Turner. Todas ellas portadoras de un problemático capital biográfico al margen del prudente refugio del matrimonio estable o fuera de sospecha. Esta era una táctica común a la defensa del derecho a la escritura y a la profesionalización literaria de buena parte de las escritoras. Es la práctica de un posibilismo que explora de forma muy cautelosa las fantasías del cambio social a través de autorrepresentaciones y comentarios femeninos en la ficción doméstica aparentemente despolitizados. Estas canalizaron nuevos modelos de subjetividad femenina y normalizaron conductas a partir de valores moralizadores de género. Es una vía de negociación discursiva que ha sido tradicionalmente desautorizada por la crítica feminista más combativa, que mantiene una relación problemática con la domesticidad y el sentimentalismo, como señala Ana Pelufo. Curiosamente, la vida, que tiene a menudo sus quiebros irónicos, situó a Emilia Pardo Bazán en la posición de máximo árbitro del gran engaño biográfico que cimentó la biografía de la baronesa de Wilson. En su ensayo sobre Zorrilla, la escritora realizó un agudo retrato psicológico del poeta e indagó en las contradicciones y paradojas de un personaje inmaduro y voluble debido a su conflictiva relación paterna, de la que tanto habló el propio autor. La gallega, tan hábil en gestionar su compleja vida privada y el riesgo permanente del escándalo, reconocía la fascinación que siempre sintió por el autor de Don Juan Tenorio. Por eso, supo valorar muy bien la violenta crisis pasional que tuvo al final de la juventud y que le asaltó al toparse con el personaje escondido tras el seudónimo de Beida o Leida, un episodio que derivó en un sufrimiento hondo y viril inexistente en el resto de su poesía. En el ensayo de Pardo Bazán del año 1909, no se resistió a insinuar que el verdadero nombre de Beida, Leila, ha llegado a mis oídos, pero es natural callarlo, pues se trata de persona muy conocida y de una mujer que basta para imponer toda discreción. Al hablar de esta pasión desbocada, Pardo Bazán señalaba que la explosión de amor, el gran destructor del género humano, el enemigo del arte en la existencia de Zorrilla, es digna de nota. Consciente como mujer de que lo que inflamaba al poeta lo podía abrasar el crédito mortal de su musa, Leila, Pardo Bazán demostraba saber quién era, pero no descendía a dar más datos de su identidad. No lo hizo hasta que el biógrafo de Zorrilla requirió su ayuda para su estudio académico. Las escritoras eran conscientes de la responsabilidad civil y moral, incluso penal, que vinculaban sus escritos con un apellido de varón, dado que la propiedad intelectual de las mujeres no se reconocía al estar alienadas de esa responsabilidad civil y jurídica como sempiternas menores de edad, lo que las excluía o supeditaba a la hora de desarrollar iniciativas editoriales, incluso las dirigidas al llamado sexo débil, tutelado por el cabeza de familia. Su propia andadura y la del resto de las mujeres citadas era un canto al esfuerzo, al sacrificio y a la voluntad del sexo llamado débil. La ideología subyacente en el liberalismo progresista decimonónico, que depositaba en la fuerza de las obras personales el merecimiento para ascender en la escala social y en la consideración pública, era la premisa que guiaba los escritos de la baronesa como la sangre legitimadora de sus logros. Por eso, la muy esperada obra de América y sus mujeres, que es una recreación del largo viaje emprendido en el año 75, que duró 12 años, comenzó a difundirse cuando se había avivado la polémica en torno a las aspiraciones de Emilia Pardo Bazán para optar a un sillón de la RAE. Desde su domicilio en Barcelona y ya en vísperas de su tercer viaje americano, la baronesa se implicó en la campaña de defensa de la gallega, situando en América, la cuna de la primera gran escritora a la que injustamente se le negó la entrada en la docta casa, la Gran Tula, la esperanza para el progreso de las ambiciones femeninas. Cito:
Es cosa admirable y digna de mención el espíritu progresista que de algunos años a esta parte cunde por América en favor de la mujer y para honra de aquellas que toman parte activa en la útil evolución, dando fuerza a este terreno, como en otros muchos, a las opiniones autorizadas que afirman el adelanto del nuevo mundo y la decadencia del nuestro, pues que si allá prestan apoyo y derechos universitarios a la mujer, en España se los quitan y se la cierran las puertas para estudios científicos y carreras en las cuales ya descolló en tiempos pasados. Hace algunos años, que nuestros doctos académicos se negaron a recibir en su seno y a dar un asiento entre ellos, y esto fundándose en razones pueriles, a esclarecida mujer de elevadísimo talento, aplaudido y apreciado por todos. Después de Gertrudis Gómez de Avellaneda, ha vuelto a tratarse de lo mismo y con relación a otra ingeniosísima dama, gloria de España y de la literatura contemporánea, que cautiva por su correcto y castizo estilo, tanto como por la profunda ilustración que campea en todos sus libros, por el sagaz espíritu de crítica que la distingue y por la valentía de sus ideas. Refiérome a Emilia Pardo Bazán. Emilia Serrano sufría también por la herida, decepcionada por no obtener el reconocimiento académico esperado, una actitud poco habitual en sus escritos, en los que predominaba siempre un tono conciliador. Cercana a los 60 años, su afanosa existencia pesaba y el recuerdo de los años americanos, repletos de experiencia, parecían desatar un ensueño feminotópico. En el nuevo continente, las pioneras parecían ensayar, y podían ensayar, otras propuestas de sí mismas y tensionar abiertamente el marco de contención que la vida pública imponía a la acción y el reconocimiento femeninos. La baronesa reclamaba que desde la Revolución Francesa, cimiento de la era moderna, la mujer había dado pruebas de que el amor patrio hacía milagros e insuflaba una fuerza renovadora y revolucionaria imprescindible para el cambio social y político. La mitología de la Revolución alimentaba este discurso y se comparaba al momento histórico con la réplica de los estallidos independentistas en América, que permitieron un nuevo papel para la mujer. Había una vocación de historiadora, pero ¿dónde estaban las mujeres? ¿Y quién mejor que ellas para definir ese modelo de escritora patriota que la baronesa, siguiendo a la colombiana Soledad Acosta, definió y defendió hasta el resto de su vida? Así, las expectativas se centraron en ese periodo entre los años 88 y 92, en el que se esperaba la consolidación de la disciplina americanista. Las obras de la baronesa se vendían con mucha facilidad, pero no obtenía ese reconocimiento institucional, de forma que el tono combativo distaba mucho de ese conciliador que mencionaba anteriormente. En sus palabras era fácil leer la personalización de las críticas. No falta más sino que después de prohibírsela en España a la mujer del siglo XIX la entrada en los claustros universitarios, se prohíba también que busque las fuentes de archivos o de bibliotecas los datos necesarios para obras científicas o literarias. Las exposiciones universales, grandes escaparates de las novedades e innovaciones tecnológicas y artísticas, y una extraordinaria plataforma turística fueron un imán para Emilia Pardo Bazán y para la baronesa, quienes las visitaron con esa curiosidad innata y en las cuales, además, hallaron un escenario idóneo para sus proyectos de ambición transnacional. Pero fue el año crucial, el año 88, en el que se libró la gran batalla pública por el reconocimiento del trabajo intelectual y el esfuerzo femenino en las letras en español. La exposición de Barcelona era el primer gran evento de tales dimensiones celebrado en suelo español y era la proyección de un latinoamericanismo que vio en esta lanzadera una fórmula de proyección simbólica y escenográfica ante el mundo. Otra escritora, Eva Cannell, viajera incansable también por el continente americano, glosó estas aspiraciones en un extenso artículo biográfico dedicado a la baronesa de Wilson, a quien enlazaba simbólicamente con Emilia Pardo Bazán, como el gran dúo autoral que convertía en incontrovertible la canonización de las letras femeninas contemporáneas. La asturiana Eva Cannell, vinculada familiarmente a los organizadores de la exposición de Barcelona, se empleó en asentar el papel de la baronesa como la embajadora de América, pero sobre todo en legitimar su americanismo, una disciplina incipiente que se había forjado sobre el terreno, frente a los historiadores de gabinete, como los llama, quienes describen de memoria y sin más trabajo que copiar tal o cual libro rancio de algún fraile estudioso. Ellas habían cruzado el Atlántico y no como los historiadores de gabinete, no teorizaban en absentia. Emilia Pardo Bazán no había viajado
a América, pero sus obras y el ruido literario que provocaron, sí. Y llegó a ser, como sabemos, una de las firmas mejor pagadas en los periódicos americanos más representativos, como el Diario de La Habana o Las Novedades de Nueva York, los mejores altavoces del prestigio y de su valor económico en el campo de las letras, como ha estudiado José Manuel González Serrano. Al decir de Eva Cannell, fiel intérprete de La voz de la baronesa, a las mujeres se les seguía otorgando papeles de figuranta. Y así se escenificó en el Congreso Literario y Artístico Internacional del año 87, un encuentro simbólico de las letras europeas organizado en Madrid por Adolfo Calzado, bajo los auspicios de la poderosa Asociación Literaria y Artística Internacional, para coordinar la defensa de los derechos de los escritores, pero en donde no hubo representación femenina alguna. Eva Cannell, en su artículo «El Congreso Literario y las mujeres», reclamaba el reconocimiento de estas agentes activas capitaneadas por Emilia Serrano y Emilia Pardo Bazán, porque ambas son honra y gala de nuestra literatura. El concilio varonil era un fractal reproductor de las academias, de los ateneos, de las sociedades letradas. Y ante este congreso, presidido por Emilio Castelar, que fue mentor, como sabemos, de Emilia Pardo Bazán cuando habló por primera vez en público, la voz de Eva Cannell resonaba furiosa. Emilia Serrano, baronesa de Wilson, es también 1000 veces digna de sentarse al lado de su tocaya, la ilustre gallega. Emilia Pardo Bazán y la baronesa son muy conocidas de los literatos extranjeros. Las dos han visto sus obras traducidas al francés. ¿Aguardarán los escritores de casa a que los de fuera pregunten por ellas? Como decía Eva Cannell, fuera de esa casa de la que Galdós se lamentaba porque sus voces y sus ecos no lograban llegar al exterior, sí se oyeron y reconocieron las palabras y acciones de las dos Emilias, que no fueron invitadas a un congreso literario internacional en el que tenían carta de naturaleza, entre otras cosas, porque ambas lucharon con las armas de la ley por sus derechos de autoría y por la propiedad intelectual de sus obras, emblemas máximos de la acreditación profesional en la llamada República Literaria, cuya arquitectura legal, en cuestión de derecho público e internacional, se abordaba en el encuentro madrileño. La incursión de la condesa gallega en ámbitos vedados hasta entonces había despertado la admiración de la baronesa y de las escritoras americanas. Emilia Serrano debió mandar más ejemplares de los que se conservan actualmente en la Real Academia Galega. Aguardamos con esperanza esa biblioteca que se puede, parece, recuperar de las torres de los fondos de Meirás, donde la dedicatoria de la baronesa a Emilia Pardo Bazán era a la eminente autora de La cuestión palpitante y de Los pazos de Ulloa, donde traslucía el respeto por esa pionera combatiente en temas ásperos para la pluma femenina, una vía de combate aún más temeraria en América Latina, como bien supo Clorinda Mato, víctima, como Rosalía de Castro, de una violenta manifestación pública contra su obra, calificada de hereje y excomulgada, sin olvidar el asalto a su imprenta, La Equitativa, en la que solo trabajaban mujeres, por cierto. Como sabemos, a raíz del debate desatado por el proyecto cientificista de Zola, la novela reforzó su condición de espacio de experimentación estética y argumentativa. Las novedades de la ciencia alimentaron el arte de contar y arbitraron una vía para hacer de la novela una herramienta de reforma social y de formación cívica, para problematizar acerca de la nueva dimensión que teorías en boga, como la darwinista, ofrecían del ser humano y de su entorno. En ellas, Emilia Pardo Bazán descubrió las herramientas para un nuevo arte de contar, pero también el recurso para legitimar y acreditar el nuevo papel mediador del escritor profesional, de la escritora profesional, en un campo cultural en evolución, el de la década de 1880, unos años en que la figura pública pardovaciana alcanzó una notable visibilidad, en parte por reconocer que ya no se trataba de plantear que la modernización o la innovación de la novela española pasaba por conocer la doctrina de un biólogo como Darwin o de un neurólogo como Charcot, sino de dirigir la mirada de los propios científicos sobre el hecho literario, de trazar una senda bidireccional entre ciencia y literatura para producir discursos integradores, a partir de la comparación de discursos, de leyes, de prácticas y de lenguajes que simbolizaran la nueva dimensión que sobre la realidad proyectaba la ciencia moderna, algo que la baronesa de Wilson supo ver pronto en las novelas de Pardo Bazán. El artista podía soñar con un nuevo destino social, al que no era ajeno el ideal de los pensadores krausistas, que depositaban en el creador una capacidad regeneradora del cuerpo social a través de la reforma moral, la educación y el ejercicio responsable de la libertad individual. En estos años,
la condesa de Pardo Bazán encaraba la más ambiciosa cruzada personal, la institucionalización de su figura pública y de su propio espacio profesional, autónomo, exclusivo y autorreferencial. Gracias a esa herencia, recibida tras el fallecimiento del padre, un acontecimiento que la quebró dolorosamente, pero al tiempo, en palabras de Isabel Bourdiel, la hizo dueña de sí. Y esto se demostró en su proyecto vital basado en 3 objetivos paralelos e interconectados. La campaña a favor de que la penalista Concepción Arenal ingresara en la RAE, una reclamación que encubría sus legítimas aspiraciones personales, como apuntaba el cáustico Clarín, pobre que pide por Dios, pide por dos. La autoedición, segunda pilar, la autoedición de sus obras completas en el año 91 y la creación, financiación y dirección de la revista Nuevo Teatro Crítico, inspirada, como sabemos, en la obra del padre Feijóo y con su mismo objetivo, cito, abordar todo género de materias para desengaño de errores comunes, una declaración de intenciones que reafirmaba un ideario de institucionalización de la autoritas femenina. Juan Valera aseguraba que Pardo Bazán había promovido la zalagarda para que el sexo femenino se inmortalice y ha metido en la conjura, en mi sentir, muy a pesar suyo, a doña Concepción Arenal, que huye del mundanal ruido y es de las pocas sabias que en el mundo han sido. En estas fechas, Valera aseguraba a Menéndez Pelayo, como sabemos, una cita muy repetida, que lo peor no era coger a Pardo Bazán en la Real Academia, sino la turba de candidatas que nos saldrían luego. Y ese miedo venía envuelto en una ristra de nombres en la que también asomaba el de la baronesa, en la famosa cita acerca de que tendríamos a Carolina Coronado, a la baronesa de Wilson, a doña Pilar Sinués y a doña Robustiana Armiño. Por poco que abriésemos la mano, la Academia se convertiría en aquelarre. La idea de un frente común, de una genealogía que legitimara aspiraciones y cuestionara la excepcionalidad del genio de los hombres con faldas, era muy inquietante y disruptiva, pero Pardo Bazán establecía claramente los modelos de continuidad con de Avellaneda y con Arenal, al igual que la baronesa, aunque es conocido que Arenal, la otra genio excepcional, había escrito a Giner de los Ríos que bajo ningún concepto en su búsqueda de un editor se involucrara a la Pardo Bazán. La Pardo Bazán, ¿por qué no? La condesa ya había demostrado que se metía en todos los charcos de polémica abierta, ya fuera el escandaloso naturalismo, la literatura rusa o las controvertidas teorías de la antropología criminal, como se vio en la piedra angular del año 91. Y los polimorfos contornos de ese submundo de la criminalidad, de la desviación, de la degeneración, desde los ángulos del alcoholismo, de los malos tratos, de la explotación infantil, del robo, de la violación, de la prostitución, de la locura o el asesinato. Incursiones que, por ejemplo, la peruana Mercedes Cabello de Carbonera, con su novela Blancasol, una novela de adulterio y a la postre de prostitución encubierta, en la que también había una declaración de defensa del naturalismo, había sido objeto de escándalo y de reprobación para la escritora, gran amiga de la baronesa. El abordaje del método científico y las teorías sociales europeas daban a la escuela azolesca un aura de propuesta conceptual poco acorde con el ideal de creatividad femenino, diletante e inofensivo, un camino similar al que había emprendido Emilia Pardo Bazán, vista como una luminaria por las escritoras del otro lado del Atlántico. Pero frente a los resistentes pasos de Emilia Pardo, Mercedes Cabello, casada con un médico ludópata y asiduo a los burdeles, fue reprobada, abandonada y falleció en un sanatorio mental por los efectos de la sífilis. Pardo Bazán, como la baronesa, sabía bien de los límites que había que guardar o que disolver con hábiles estrategias, porque, como recordaba en el año 93, si yo fuera hombre y periodista, andaría por ahí, no pasando por la superficie, sino penetrando en todo para enseñar al público y contarle algo más que la forma de la herida. La escritora no se limitaba al ejercicio ficcional o a la conjunción del arte con las novedades científicas, sino que exponía y reflexionaba con inflexible autoridad sobre los temas candentes del momento, superando así el modelo de la literata, al tiempo que oficiaba como la gran mediadora cultural europea, como nos recuerda el maestro Botrel. La creciente atención que la mala vida y sus miserias despertaban en todo tipo de exégetas científicos y pseudocientíficos permitía la incursión en un debate moral, político y penal que trascendía el ámbito literario. Enlazaba con un interés colectivo patente en los medios periodísticos por la criminología y la patología social. Este debate suscitó un juicio público promovido por el Heraldo de Madrid en un momento en que también se cuestionaba la pertinencia del ingreso de la duquesa de Alba en la Real Academia de Historia y de la propia Arenal en la de Ciencias Morales y Políticas.
pero pronto llegó el correctivo de Clarín, esta vez como catedrático de Derecho Penal, para desacreditar a la temeraria e indocta Pardo Bazán por terciar en un debate de Estado sin la autoridad de la especialización profesional. Fue desde el año 89, según atestigua Pilar Faus, me quedan 5, son menos 37, son sí, minutillos. Sí, vale. No, y es que yo llevo siempre medido para cuadrarlo. Bueno, decía que Pilar Faus establece que es, sobre todo a partir del año 89, cuando se empiezan a concentrar esos abiertos varapalos que los críticos y renombrados escritores desataron contra Emilia Pardo Bazán, que son estos años, como digo, colombinos, en que su figura empieza a simbolizarse como un elemento de combate por parte de las escritoras americanas y sobre todo por parte de la baronesa de Wilson, que fue la que creó esta cosmografía iberoamericana. Son los años, además, en los que ella, como sabemos, escribió en esa célebre frase a Galdós diciendo que tenía el propósito del todo varonil de vivir exclusivamente el trabajo literario, unos años que ha estudiado con profundidad González Herrán. Emilia Pardo Bazán parecía responder a las palabras de la baronesa, bueno, que voy a abreviar entonces, quejándose precisamente de esa falta, como decía ella, de la ayuda de la joroba de la política, de esa falta de permeabilidad en los espacios de sociabilidad masculina, que en esa vinculación de la política con la literatura había hecho que el paso de las mujeres fuese mucho más lento y mucho más tardo. Así, avalada por sus estudios y reivindicaciones del papel de la mujer en la sociedad contemporánea, la baronesa de Wilson se dirigió de nuevo a los Estados Unidos para asistir como delegada al Congreso sobre las mujeres que se celebraba en Chicago al calor del Congreso colombino celebrado en el año 93. Había un interés estratégico de Estados Unidos, del nuevo imperio, para consolidarse en estos años que culminaron, como sabemos, en el desastre del año 98. Este Congreso atrajo a numerosas activistas y las andanzas de la baronesa fueron repertoriadas en la prensa norteamericana gracias, entre otras cosas, a la labor de estas mujeres conectoras como la traductora amiga de la baronesa Mary Springer, que, por cierto, fue la traductora y en los trabajos de Ana María Freire, siempre referentes, fue la que tradujo precisamente Una cristiana al inglés en estos años y la que comenzó también a difundir la obra de Emilia Pardo Bazán. Realmente, no sé cuánto hubo de la baronesa de Wilson en la gestión de estas traducciones, porque no solamente tradujo a la baronesa, sino también a otros escritores españoles, cuánto hubo en la mediación, pero es, imagino, un tipo de información que aparecerá, como han ido apareciendo más, sobre la mediación de la baronesa de Wilson como conectora editorial y como conectora traductora de las mujeres de un lado y otro del Atlántico. Pero creo que es muy relevante que durante el tiempo que se llevó a cabo esa traducción de Una cristiana era la baronesa de Wilson la que estaba viviendo precisamente en la casa de Mary Springer y su hermana en Estados Unidos. Es un tipo de relaciones que nos pueden hacer conocer en estas constelaciones femeninas cómo se organizaban las redes y cómo se impulsaron unas a otras, buscando sobre todo esas capitanas como fue la de Emilia Pardo Bazán. Voy a terminar con las palabras de Miguel Enbider en uno de sus trabajos más interesantes, Eminencias hembras, dedicado a Emilia Pardo Bazán y a sus redes literarias, en la que contrapone dos modelos de sociabilidad femenina, el de otra gran americanista, Concepción Jimeno de Flaquer, y la propia condesa de Pardo Bazán. Estos modelos, ambas tuvieron una gran proyección social y pública, una independencia económica, relaciones con la familia real y actividades empresariales de corte cultural, pero si la primera, Jimeno, emprendió una carrera marcada por el individualismo y la huida de identificaciones de género en sus prácticas y en su poética, la segunda buscó una solidaridad femenina letrada, transnacional, iberoamericana y una fórmula de asociacionismo cultural a favor de una lucha colectiva para reivindicar la huella de la mujer en la historia, pero sobre todo la huella de la mirada de la mujer en la construcción de la historia, especialmente la americana. Bider analizó la amistad de Emilia Pardo Bazán con otras mujeres de letras, como la princesa Ratazzi, y recuerdo las palabras de la propia condesa acerca de la animadversión que otras mujeres, sobre todo las librepensadoras, sentían hacia ella por una pretendida falta de solidaridad y de compañerismo. La respuesta de Pardo Bazán constituía una declaración de principios que marcó su trayectoria personal.
Solo respetaba la aristocracia del talento y pocas mujeres de letras contemporáneas parecieron merecedoras de esta distinción, a jugar por su testimonio y actitudes, excepto en casos como los de Blancas de los Ríos o la peruana Teresa González de Flanin, a quien dedicó un generoso prólogo a instancias de Ricardo Palma. Paradójicamente, Pardo Bazán, en estas páginas preliminares, situaba en la joven América hispana el futuro literario de una lengua compartida. Soledad Acosta de Samper, termino, dedica 2 páginas a Pardo Bazán en el año 95, en La mujer en la sociedad moderna, declarando que doña Emilia es indudablemente la mujer española que hoy día llama más la atención en su patria y fuera de ella, no solamente por su extraordinaria erudición, sus muchos conocimientos científicos y filosóficos, su cultivadísimo ingenio, sino también por la escuela de avanzadísimas ideas a que se ha afiliado. Es decir, ella estaba donde estaban ellos y donde tenía que estar. La sitúa por encima del contexto nacional en una red internacional de mujeres de letras en las que la compara con George Sand y con George Eliot. Cada una de ellas, la primera prosista de su nación. En su recuerdo de un viaje a España, otra autora, con la peruana Clorinda Mato de Tarn, resumió que en América nos hemos familiarizado solo con doña Emilia Pardo Bazán, con la ideal Concepción Jimeno y con la andaluza y audaz Carmen de Burgos. Nuestras escritoras decimonónicas exploraron espacios discursivos de expresión y de relación a ambos lados del Atlántico para hacer inteligibles las culturas desde sus diferencias y similitudes, a través de la búsqueda de encuentros entre la modernidad europea, identificada con Emilia Pardo Bazán, y lo local americano, en una labor comunal que reivindicaba un Parnaso legítimo que conectara a la mujer con la historia y la cultura de todos los tiempos, para alumbrar a esas mujeres del porvenir de que hablaba Concepción Arenal, convocada junto a otras 2 grandes figuras atlánticas, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, en un trío fundacional reivindicado por la baronesa de Wilson, en una línea de continuidad que desemboca en la pieza de Dorotea Bárcena, que a mí me encanta, Mujeres do Porvir, que seguirá a continuación. Muchísimas gracias. Ben, dixen vos que a especialidade pura eran as redes e, efectivamente, desvelounos na súa intervención, pois, rescatou, creo, a Emilia desa especie de pedestal da xenialidade en que ás veces a poñemos para revelala como unha muller en rede, non beneficiándose da sororidade e creando tamén sororidade. Creo que temos... pensei que quería esa palabra, vía o brazo entusiasta de María Xosé. Creo que temos aínda 5 minutos para algunha observación, algunha pregunta, se hai, sabemos que tarde, pero, en fin, podemos sacrificar, non sei, por así se quedou así algún matiz nesa especie de peche apresurado que te brigamos. Sí, muchos matices que poderedes ler na... Ali hai unha man, creo, sí. Buenas tardes, enhorabuena por la intervención. Un comentario únicamente, coincidiendo además con el final de la semana. Hemos conocido a Emilia Pardo Bazán en todas sus facetas, su personalidad arrolladora, todo lo que ha sido capaz de hacer, todo lo que nos ha llegado. Y, sin embargo, yo esta semana me he sentido como un invitado en sus salones de la calle San Bernardo o en sus celebraciones en Meirás por el verano, ¿no? He recogido una pequeña reseña en el libro de Isabel Burdiel de una carta que le escribe Isaac Pawlowski en 1887 y le dice: querido amigo, quería escribirte y no me ha faltado tiempo sino el coraje, porque estoy atravesando una época singular de mi vida. Estoy sacudida ante sentimientos, temores y aspiraciones nuevas. He sido tan poco feliz que miro al futuro con una especie de miedo supersticioso. No me atrevo a creer en la felicidad y rechazo con desesperación aceptarla. Un mal momento para leer en público, dirá usted, pero en el fondo soy más un artista que una mujer, y cuando llegue el momento volveré a encontrar el equilibrio de mis nervios y la tranquilidad necesaria para que no sea un fiasco. Entonces, yo me imagino cerrar la puerta de sus salones, nos vamos todos fuera los invitados y queda esa mujer dentro, en su intimidad, con sus hijos, en su familia. ¿Qué sabemos de esa parte de su vida menos pública y menos promocionada? ¿Hay algo al respecto en ese sentido? Respecto de la vida íntima de Emilia Pardo Bazán, bueno, supongo que en el caso de Emilia Pardo Bazán, como en el del resto de las escritoras del siglo XIX,
tenían siempre ese prudente decoro de separar muy bien lo que era la vida pública de la vida privada. Eso es el ejercicio de equilibrio biográfico que hacen permanentemente todas. Es decir, si la pregunta es si hay un rastro testimonial, ¿no? ¿Es esa la...? Sí, en realidad ese aspecto de su vida... Lo íntimo, lo emocional, Aparecerá como en sus cartas... Claro, los epistolarios son siempre el rastro. Bueno, lo que pasa es que los epistolarios... Claro, bueno, depende del tipo de estudios. También se puede ver una transfusión muchas veces de esa vida emocional o de esa vida afectiva o de esos quiebros o quebrantos íntimos en la obra. Es posible también seguir el trazo, pero no solamente en el caso de Emilia Pardo Bazán. O sea, como dice ella, soy artista, pero soy mujer, claro. Pero lo interesante de las escritoras del... Bueno, creo que de todos los tiempos, pero las escritoras del siglo XIX es que guardan muy bien la realidad de su vida pública, porque curiosamente la mayor parte de ellas tenía una vida muy poco ortodoxa para los patrones de la época, para el patrón doméstico tradicional del ángel del hogar. La mayor parte de ellas, o por lo menos la mayor parte de las que he mencionado, y son muchas, es decir, que podemos hablar de Emilia Pardo Bazán, pero podemos hablar de Fernán Caballero, de la propia Carolina Coronado, de Rosario de Acuña, de la baronesa de Wilson, de Pilar Sinué, separada. Todas ellas tienen una vida muy problemática, privada. Entonces, eso forma parte casi de una escritura performativa con la que se proyectan de una manera respetable ante su público. En todo caso, con isto creo que vamos a pechar se non hai ningunha intervención máis. Eu pregúntome tamén se moitas veces non somos nós mesmas as que proxectamos ese desexo de saber máis da vida privada das mulleres e non proxectamos o mesmo afán respecto á vida privada dos homes. Chámame un pouco a atención ás veces, non? Sí. Parece que somos as mulleres as que temos que ter unha vida privada e facela pública, mentres que os homes públicos, escritores ou tal, me parece que non se lles supón esa intensidade emocional e non se lles exixe esa proxección emocional. Me parece que a veces... Sí, claro, en mi caso, por ejemplo, a mí es que lo que más me interesa es lo que han hecho las mujeres. O sea, lo que han hecho, obviamente, con esa carga afectiva, con esa carga emocional, con esas alforjas de relaciones que nos conforman a todos como individuos. Pero a mí lo que más me interesa es el rastro y la huella que han dejado, o sea, y la importancia que tuvieron. Se hablaba antes también en las sesiones que han precedido y que han sido, creo que, un contexto magnífico, ¿no?, para entender todo esto, de la importancia de tener referentes y de tener modelos y de tener patrones. Y de eso hablan también estas mujeres, o sea, cómo necesitan ver esas figuras luminarias, que en este caso es Emilia Pardo Bazán, o que fue la otra Emilia del XIX, la baronesa de Wilson, para saber que todo eso es posible. Y luego ya toda esa carga, esa trastienda de la vida personal, pues es una cosa más dentro de ese hacer permanente. Y es que hicieron muchísimas cosas, todas ellas, pero claro, estas dos Emilias hicieron muchísimo, pero sobre todo yo creo que crearon una guía y que demostraron que no había una excepcionalidad, que precisamente la normalidad era la cantidad de mujeres que había intentando buscar un espacio y tener una proyección de su voz pública. Que no sé si es posible, además de que es una trampa lo de deslindar público y privado en este caso, ¿no? No estaba tan separado, pero sí, es una buena reflexión. Pois moitas gracias, Pura. Con Muchas isto gracias. creo que xa pechamos efectivamente a parte académica. Non sei se a presidenta que exerce hoxe como anfitriona desta derradeira sesión do Congreso vai tomar a palabra. Un aplauso para Pura. Muchas gracias. Sento, porque está verísimo. Imos proxectar esta videocreación das mulleres do Porvir, que está baseada nesa obra de Dorotea Bárcena do ano 2003, que realmente foi a despedida da escena de Dorotea Bárcena, non? Dorotea morreu o 22 de novembro de 2016, por lo tanto, o ano pasado, cando nos estábamos en plena celebración do bicentenario de nacemento de Concepción Arenal, decidimos anoar eses dous fíos. Por un lado, pechar o ano Concepción Arenal con esta videocreación
E ao mesmo tempo homenaxear a Dorotea Bárcena no 4º aniversario do seu falecemento. E, bueno, un ano despois estamos aquí de novo con esa videocreación porque fixadevos que poñemos de novo sobre a escena a Concepción Arenal, a Rosalía e a Emilia Pardo Bazán. Creo que a ocasión o merecía. Xa cando a presentamos en 2020 decíamos, pechamos o bicentenario de Concepción Arenal, pero abrimos o centenario do falecemento de Emilia Pardo Bazán. Aí non entro nos créditos da videocreación porque non temos tempo. Realmente xa os veredes todos postos aí. Sí? Hola, Alicia. Íame poñer con iso agora mesmo. Xa vin todo o que me pasaches. Parecenme apaixonantes todos eses datos xa máis contados a todo agora. Claro, falo coas tres agora mesmo, non te preocupes. Eu fago de hipervínculo sen problema. Dasme permiso para manexar remotamente o teu ordenador? Perfecto. Pois, alá imos. Sorpresa, Clio. Había tempo que non me viñas facer unha visita. Porque non podía, Rosalía. Desde que traballo como hipervínculo, andoche moi atarefada. Non sei como das entendido todo isto. Eu sonche moi do século XIX. Pois eu ainda son máis bella, da Grecia clásica. Pero mira, non quero divagar. Alicia Mosquera, a presidenta da Asociación As Mulleres do Porvir, saúda, estános vendo, contactou comigo porque está a facer unha investigación que ten que ver contigo. Mais ben cunha casa na que viviches cando eras nova. Un piso que alugou túa nai na Praza de Cervantes de Compostela e do que marchastes de seguida. Pecha os ollos. Busca na túa memoria a Compostela de 1853. Tiveches moitas experiencias felices e tamén dolorosas. 1853. Collo o tifo, morre Eduardo Pondal e a fame en Galicia acaba coa poboación. Nunca Santiago foi máis cemiterio e nunca unha ollada ao ceo foi máis inútil. Pensa algo máis alegre, que senón Alicia vai pensar que teñen razón os que din que fuches unha muller tristeira que botou a vida a chorar. Hai quen pensa iso? Por esas cousas do cravo no corazón. Pero non divaguemos. Alicia pediume que vos reunise a Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán e a ti para... Esas dúas nunca ben se levaron. E aínda se levaron pior despois de que Emilia lle gañara a Concha naquel concurso sobre a vida e a obra do Padre Fijo. Aquí está. Boas, señoras. Encantada de saudala. Ten que perdoar. Pensei que aparecería unha muller velliña e casa é máis nova que a mí. É a vantaxe de estar nunha web. Aquí non dependes dos anos, senón da foto que puxeron na páxina. Na da miña web aínda non chegara aos 40. Ah, por iso parece que temos os mesmos anos, aínda que en realidade me leve 17. Esta reunión non sería para falar dos anos, non. Perdóeme, pero pareceme unha frivolidade. Boas, Emilia. Non hai dereito, Clio. Que pasou? Que en realidade Rosalía podía ser miña nai e a señora Arenal miña boa. Por que se ven así? Non estou disposta a perder o tempo. Que alguén me diga por que estamos aquí. Non vai esquecer nunca o asunto do padre Feijóo. Non remexa na ferida. Aquel premio gañouno vostede porque me descualificaron inxustamente. A historia, é dicir, eu, demostrou que os dous traballos eran impecables. Sí, pero o premio leveino eu. Miren que casualidade que as tres foramos ferventes lectoras do Padre Feijóo. Falemos das razóns polas que estamos aquí e esquezamos as pequenas diferenzas. Pequenas diferenzas? Profundos desacordos. No tocante aos dereitos da muller, seméllanse moito as tres.
Eu nunca quise ser cura como a señora Arenal. Eu marcho. Non, por favor, está na miña páxina como convidada especial. Concha, xa sabes que un dos deportes favoritos de Emilia é polemizar. Pois sí, a polémica é unha arma estupenda. Eu non critico a polémica, senón a prepotencia e o narcisismo dunha nena consentida. Consentida. Por favor, centrémonos no que hai que facer. Temos unha investigación por diante. Consentida eu. A ver, Emilia, algo consentida estiveches. Non había xoguete que teus pais non che mercaran. Lembra aquela locomotora a vapor? Só había dúas en España, a da Reina Isabel e a túa. É que teño que pedir perdón? Por iso non, pero por prepotente sí. Sabe o que me regalou tamén meu pai? Estas palabras. Escoita, filla. Os homes somos moi egoístas. E se algunha vez din que hai cousas que poden facer os homes, pero as mulleres non, di que é mentira. E iso fixen toda a vida. Sí, perdoa, Alicia. Hai tempo que non se atopan e... Claro, por suposto. Imos logo co asunto. A ver, témonos que encargar disto. Aparece o cadáver dunha muller ao facer reparacións nun inmóvel da Praza de Cervantes. A piqueta do albanel enredouse nunha tea que sobresaía do tabique que estaban a derrubar e cal non sería a sorpresa ao descubrir que a tea pertencía ao vestido do corpo momificado dunha muller. As primeiras hipóteses apuntan a un posible crime e emparedamento a mediados do século XIX. A redacción deste xornal tentou contactar cos donos da casa por se eles puideran ter algunha documentación sobre o feito, pero foi imposible. Nesa casa vivín durante 3 meses. Marchamos de seguida por problemas co dono que vivía debaixo. Pois o dono era tatarabó de Alicia Mosquera, Ginés Mosquera. A nova é ben macabra. Seguro que gocha unha historia fascinante. Quen era esa muller? Non me gusta isto. Alicia, queres saber se o nome de María Engracia Montenegro vos di algo? Pensade. María Engracia Montenegro. O caso é que se non me soar, soame moito. Había unha muller no cárcere da Coruña, arredor do 1862, que tiña as súas facultades mentais diminuídas e que ás veces notaba horas e horas repetindo ese nome. María Engracia Montenegro. María Engracia Montenegro. Chegamos a pensar que era o nome dela. E como era? Faltaba o dedo anular da man dereita e tiña a fala dos asturianos. Blanca. Blanca? Co dono da nosa casa de Cervantes vivía unha rapaza que se chamaba Blanca. Blanca, non María Engracia. Faltáballe un dedo e era asturiana. Cando eu tiña 6 anos, a miña ai era unha muller que se chamaba Blanca. Faltáballe un dedo e tiña acento asturiano. Foi no ano 1857. Daquela seguro que era esa Blanca que vostede coñeceu, Concha. Por que estaba no cárcere? Vostede saberá ahora visitadora de prisións. Non estaba moi claro. Detiveron na escena dun crime. Ou iso é o que puña na súa ficha policial. Fixen xestións para sacala do cárcere e ingresala nun sanatorio psiquiátrico. E por máis que pescudei, nin figuraba o nome do asasinado, nin o domicilio dos feitos, nin nada. Se é a mesma Blanca que coñecín en Santiago, pouco podo dicir dela. Era a doncela persoal da esposa do dono da casa, Ginés Mosquera, tatarabó de Alicia. E a esposa de Ginés coñeceuna? Nunca saía da casa. Que se estaba moi enferma, que se non saía porque estaba impedida, en fin, comentarios para todos os gustos, pero o único seguro é que ninguén a vira, non sendo o propio Ginés e a tal Blanca. Blanca estivo na miña casa moi pouco tempo, un ano nada máis. Eu non lembro nada extraño a ela, só que daquela estaba preñada dun panadeiro que, por certo, facía os pastéis para chupar os dedos. Cando tivo o fillo, deixou de traballar na nosa casa e xa non volvín saber dela. Está claro que por algo foi que esas dúas mulleres se cruzaron na vida das tres. Face de memoria. Rosalía, cando súa nai alugou o piso, dixo que tratara con Ginés. Era o dono do piso ou o administrador? O administrador. A esposa de Ginés era realmente a dona do patrimonio. María Engracia Montenegro. Como? A muller de Ginés era María Engracia Montenegro. Pois agora que o di, sí, tiña que ser ela. E o patrimonio todo era dela. Como se fose dela. Daquela, co matrimonio, toda a riqueza da muller pasaba ao seu home. Non, pero o caso de María Engracia era especial porque as propiedades que herdou se podían administrar e usufrutuar. Terían plenos dereitos os seus fillos.
Isto dispuxeron así os pais de María Engracia porque non lles gustaba nada Ginés. Lembras algo máis? Pois sí. Algunhas noites escoitábamos barullo no seu piso. Ginés era moi violento e por iso María Engracia se agochaba das olladas da xente, porque moitas veces tiña marcas de golpes na cara. O cadáver emparedado é o de María Engracia. Matou unha Ginés dunha malleira. Non foi fallas en Sherlock Holmes para intuílo. Alicia, xa imos atando cabos. Alicia é a presidenta dunha asociación contra os malos tratos. Na vosa época o maltrato por parte do esposo non estaba contemplado como delito, pero... Hoxe sí. Sí, Concha, a lei contra a violencia de xénero foi un paso importante, pero aínda non é suficiente. A moitas seguenas matando. Na nosa época non era algo do dominio público. Sinto moitísimo non terme interesado en coñecer a María Engracia cando vivín naquela casa da Praza de Cervantes. No fondo eu sabía que se agochaba algo extraño, pero non puiden ou non quixen intervir. Daquela era vostede moi nova. Xa, pero... Sí? Sí, Alicia, facemos así, de acordo. Alicia ten razón. Di que o mellor será buscar na web do Rexistro Civil para saber máis sobre María Engracia. Vamos. Aquí estamos. A ver. Vede la pantalla que comparto? Sí. Vou buscar. Que cousas. 18 de abril de 1850. Enlace matrimonial celebrado na ermida de Quilmas, un lugar da Costa da Morte, de María Engracia Montenegro e Outes con Ginés Mosquera Mosteiro. Imos buscar o certificado de función de María Engracia. Non hai. Curioso. Mirade, o 9 de maio de 1853 aparece registrado o nacemento de Carlos Alejandro Ginés Mosquera Montenegro, bautizado na mesma ermida na que se celebrou o matrimonio. Iso é imposible. Nos vivimos nesa casa os meses de abril, maio e xuño dise ano e non había nin nacer a ningún cativo. O único cativo que hai nesta historia é o de Blanca. Non esquezades que estaba preñada cando estivo de aia na miña casa, e foi no ano 1857. Eu atopei a Blanca no cárcere en 1862 e non recordo neno ningún. Emilia, nos teus cadernos non apuntarías nada sobre isto? É certo. Cadernos. Para escribir os seus contos nos que había sucesos sanguinolentos, Emilia estivo compilando feitos que aparecían nos xornais. Ten un arquivo enorme de novas macabras. Vaya preferencias de lectura. Son ferramentas. Vostede nunca escribiu ficción, señora Arenal. Eu até escribín zarzuela e teatro, señora Bazán. Vamos á súa páxina, Emilia. Aí está todo digitalizado. Quedoulles ben bonita, ou non? Se me desculpan, vou buscar nos meus arquivos. Lembra vostede algo máis do caso? A información era moi confusa. A prisioneira, Blanca, non a xulgaran, pero no seu expediente puña que cometera un asasinato. Tampouco se falaba da vítima. Volveu saber dela? Cando deixei de vivir na Coruña, seguía no sanatorio. Foi o último que souben. Acabo de atopar algo. Non é unha nova do xornal, senón un apuntamento no meu diario. Escoiten. 17 de abril de 1908. Recibo a visita do doutor Soneira. Entrégame un sobre con pertenzas dunha enferma que acaba de morrer. A enferma resultou ser a miña aia Blanca García. O doutor Soneira tomou a decisión de entregarme o sobre a min por ser a única persoa que el coñecía relacionada coa enferma. Poño o sobre na carpeta 103 para revisalo con calma despois. Le revisou non? Pois non, morrín sen facelo. Vaya. E podemos acceder a esa carpeta 103? Supoño que sí. Está todo digitalizado. Todo? Claro, ata as cartas, miquiño mío. Como? A quen lle chamaba miquiño? A Benito Pérez Galdós. Bueno. Parece mentira, Clio. Iso pertence á miña intimidade. Túa relación con Galdós é Vox Populi hoxe en día. Ata hai un libro publicado con todas as cartas que lle escribiches ao querido gatito. A posteridade non respecta nada da persoa estudada. En relación ao que quedou escrito, non moito. Menos mal que lle mandei á miña filla que ima as cartas. Soamente están publicadas as que lle escribín eu a Benito. Por desgraza, esas soas.
Ainda menos mal. Pero iso é violación de correspondencia. Para poder escribir as vosas biografías precisamos saber como pensabades. Emilia, atopou a carpeta? Iso. Mellor volver ao tema. 100, 101, 102, 103. Aquí está. Que lle deixou Blanca? Unha carta. Que pon? Que pon? Que bon! Pois que, tal e como sospeitábamos, mallaba golpes na súa muller. En unha desas malleiras, María Engracia morreu e emparedouna. Non quería que ninguén soubese que ela estaba morta. Iso mesmo. María Engracia morreu sen descendencia e iso quitaba a el o control sobre o seu patrimonio, como puña no testamento. No rexistro pon que o fillo deles naceu o 9 de maio de 1853. Cando María Engracia xa estaba emparedada. Ninguén a botaba en falta, porque ninguén había saír nunca da casa. Así que deixou ali o cadáver e marchou para o pazo que tiña en Quilmas. Pero Blanca fora testemunha do crime, así que horrorizada, marchou chea de medo fuxindo de Ginés. Trasladouse a Coruña e foi cando entrou a traballar na miña casa. Coñeceu o panadeiro e casaron, ilusionados porque ian ter un fillo. Todo parecía ir ben, ata que unha noite na que estaban a traballar no pan, petaron na porta. O marido foi abrir. Blanca escoitou un golpe seco e extrañada foi mirar. Viu o corpo do seu home no chan e a Ginés na porta cun pau na man. Con ese mesmo pau descargou con todas as súas forzas un golpe na cabeza de Blanca. O seguinte que recorda é o sanatorio psiquiátrico e que tiña 30 anos máis. A prensa da época achacara a ela a morte do seu marido, pero non nomea nunca a existencia dun cativo. Por que Ginés fuxiu con el? Como fixo para mañar o rexistro que pensaran que era o seu fillo? Todo cadra polo que pon aquí. A ermida de Quilmas, onde casara e bautizara o seu fillo, sufriu un incendio e arderon os libros do rexistro. Así que fixeron un rexistro novo. E Ginés facilitou os datos que quixo. Si o fillo de Blanca pasou a ser o seu fillo, e el puido seguir manexando o patrimonio de María Engracia. Non sería el quen queimou a ermida? Evidentemente. Ginés estivo buscando a Blanca durante anos ata atopala e despois de deixala por morta rouboulle o fillo. Repugnante. Todo o que fixo ese home é repugnante. E quedou impune. Ata o de agora. Alicia, isto confirma as túas sospeitas, non? Moi ben. É bo saber a historia das nosas familias, aínda que ás veces sexa dura. Grazas a vos todas, este crime vai sair á luz e Ginés será considerado na memoria de todo o país un asasino. E agora... Haberá que despedirse. Dá un pouco de mágoa. Estaba a coller o gusto a estar con vos. Desde logo. O mesmo digo. Unha mágoa dicir adeus. Alicia está a construir unha páxina web nova para recoller todo tipo de información sobre vos. A páxina vaise chamar As Mulleres... Do Porvir. Como sabes? Simple deducción. As Mulleres do Porvir, como o seu libro, Concha. Non imagino un nome mellor. Grazas, Emilia. Nunca pensei que despois de 100 anos seguiría estudándose a miña obra. Pois xa ve que sí. Estades de acordo? Por suposto. Desde logo. Unha honra. Axudámoslle colocándovos para a foto da portada. Como? Penso que podemos prescindir un pouco do rigor histórico neste momento. Poñédevos todas xuntas. Como? Así. Foto. Grazas, Clio. Eu, agora que estamos as tres xuntas, penso que estará ben poñernos un pouco ao día. E isto sí que é algo que pertencerá á nosa intimidade. Pois nada, aí te la foto. Sorte coa páxina. Despídome, Alicia. Chámame cando precises de min. E moita sorte co teu traballo.
E nós fechamos unha frase. Onde se pode Xosé Manuel? Aí. Allí. Aí, cuando pasar. Uy. Uy. Xosé Manuel, ben, por favor, imos proceder ao acto de clausura que vai ser brevísimo porque pechanos a porta de fora ás 8:30. Polo tanto, ás 25 temos que estar trotando polas escaleras para fora. Buenas tardes. Me piden brevedad y voy a intentar hacerlo, aunque quienes me conocen saben que es muy difícil. Como final del Congreso, yo, evidentemente, parece impropio que sea quien haga el balance, pero repitiendo lo que me han dicho y me están diciendo en estos días muchos de los asistentes y participantes, parece que cumplimos bien el encargo que nos hizo la Academia en su día. Las 15 ponencias de los 3 días de la Real Academia, las 20 comunicaciones presentadas también por las tardes en la Real Academia, las 10 o 12, no recuerdo, ponencias que se leyeron ayer en la jornada dedicada a la curiosidad científica de Pardo Bazán, las 9 intervenciones de hoy entre ponencias plenarias e intervenciones en la mesa redonda, creo que nos han permitido ver en su complejidad y en su amplitud la obra de Emilia Pardo Bazán, en su dimensión literaria, en su dimensión de curiosidad científica, en su ideología, en su feminismo. Yo dije el día de la inauguración en Coruña, y quiero resumir la idea, que este año del centenario de Pardo Bazán está siendo bastante fructífero. Yo creo que quienes vamos siguiendo lo que se está haciendo en monográficos de revistas, publicaciones, ediciones de textos suyos, monografías, encuentros, coloquios, seminarios, congresos, etcétera, nos van a dar como fruto que el año ha sido provechoso para el conocimiento de doña Emilia. Y tengo la seguridad de que cuando se haga el balance final, la aportación de este congreso que se recogerá en la revista La Tribuna no será de lo menos valioso. Muchas gracias. Celia Besteiro, representación da Universidade de Santiago de Compostela. Pois, seguindo a recomendación da presidenta, e dado que eu sou moi pouco adecuada para falar sobre
Emilia Pardo Bazán, quero en primeiro lugar felicitar tanto a Academia como o Consello da Cultura Galega que nos acolle hoxe o desenvolvemento e a organización deste congreso. Está claro que dona Emilia Pardo Bazán non deixou indiferente a ninguén e, de feito, 100 anos despois do seu falecemento, aquí estades falando dela e estou segura que non será o último congreso que vai a protagonizar. Como dende a Universidade de Santiago, a colaboración do noso profesorado teño entendido que foi importante. Quero tamén agradecer ao profesor González Herranza a participación na organización do Congreso e, desde logo, a todos vos, todos os que estades aquí polas distintas modalidades que hoxe nos vemos obrigados a empregar, felicitarvos porque estou segura de que o Congreso, espero que o Congreso teña cuberto as vosas expectativas, estou segura de que foi un éxito. Parabéns, moitas grazas. Rita Freixanes, presidenta da Academia Galega. Ben, como lle pedí en brevidade máxima ao noso académico correspondente e director do equipo, eu serei tamén super breve. Foron 5 días intensos, onde un deprendeu moitas cousas, e seguramente quedan cousas por saber, porque o que teñen estas personalidades ricas e que son ricas e, por tanto, podemos ter outras oportunidades para seguir profundizando. A revista La Tribuna, que dirixe a nosa académica Marilena Alexandre, seguro que se vai facer eco destes traballos e de outros máis, porque afortunadamente reactivamos a revista con pulo para recoller algo que para a Academia é fundamental, e é a memoria histórica de Emilia Pardo Bazán, que, como se dixo moitas veces, foi presidenta de honra da institución e que a institución, ademais, a Real Academia Galega, está especialmente agradecida, porque non esquezamos que, grazas á xenerosidade das súas herdeiras, a Real Academia Galega hoxe dispón dunhas instalacións na Rúa Tabernas, que era a casa, a residencia vilega de Emilia Pardo Bazán, e, por tanto, nos sentímonos na obriga e na honra de custodiar o seu legado, tanto a súa biblioteca, esperando que podamos incorporar á biblioteca os libros que están aínda nas torres de Meirás, como manuscritos, correspondencia, documentación de todo tipo, gráfica, etc., que ademais imos enriquecendo constantemente porque estamos facendo novas adquisicións. Pola miña banda, só dicir unha cousa, que cando as institucións, neste caso o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago, traballamos xuntas, facemos cousas mellores. E frente a esta tendencia que ás veces ten o noso país, ao minifundismo, e todo o mundo anda ao seu, menos eu que ando ao meu, que diría o noso querido Fernández Prieto, pois eu defendo que todos debemos andar ao ben público que é de todos. Por tanto, grazas aos responsables do seminario, do congreso, a Alex, a Olivia, a Santi, que está ali tamén, e ao noso director González Herrán. E grazas tamén ao Consello da Cultura Galega por acollernos nesta derradeira xornada. Ben, eu serei aínda máis breve, eu lamento este atropelo así ao final, que lle quita algunha solemnidade a este acto de clausura, que xa iba a ser brevísimo, pero as cousas son así. Só quero felicitar efusivamente ao comité organizador do Congreso, na persoa de todos eles, porque están aquí presentes, e tamén decir que, efectivamente, desde o punto de vista de todos os que fomos participando, o Congreso foi un éxito, por tanto, tamén a felicitación e o agradecemento a todos os participantes, e logo os congresos teñen unha segunda parte, que é a edición que se vai facer a través da tribuna e que é o que vai quedar como un monumento cara ao futuro que marcará con toda certeza un antes e un despois nos estudos sobre Pardo Bazán. Moitas grazas e despedimos aquí 5 días intensos de congreso sobre Onda Emilia. Un saúdo aos que nos siguen polo streaming. Tamén, que ainda nos estarán seguindo neste momento. Efectivamente, grazas a todos que nos siguen e aos que nos seguirán porque quedan colgadas as sesións para o futuro.